Buenos días a todos los que ya nos honran con la participación en esta actividad. Estábamos dando unos minutitos para que el resto de personas que nos habían confirmado se conectaran. Ya tenemos a la mayoría de ellas con nosotros. Así que de parte de Consortium Legal Centroamérica, agradecerles muchísimo no solo la confianza depositada en nosotros durante todo este año 2020, que ha sido pues, bastante particular, sino también por la compañía con la que nos premian hoy en el desarrollo de nuestra actividad. Para los que no tengo el placer de conocer, mi nombre es Osvaldo Madrid Ramírez, soy socio encargado del área laboral en Consortium Costa Rica y hoy les estaré pues colaborando en esta presentación como, como su host. Nuestra intención es apoyarnos unos a otros. Siempre hemos tenido pues la experiencia a nivel de práctica dentro de la región, de que la realidad de nuestros clientes nos permite muchas veces encontrar soluciones para las necesidades de otros clientes, y un poco hoy lo que queremos es compartirles precisamente las experiencias que dos de nuestros clientes y amigos han mantenido dentro del desarrollo de las actividades en este 2020 relacionadas directamente con el tema pues, de la pandemia, del coronavirus. Entonces, pues un poco la intención de la actividad de hoy es dar un conversatorio en el que queremos un poco compartir esas experiencias y traer dentro de la mesa de discusión la realidad que hemos estado viviendo, cómo la hemos estado afrontando y pues por supuesto que colaborarnos y tratar de entender cómo podemos todos ayudarnos dentro de este proceso de pandemia y el próximo de recuperación que se viene una vez logremos pasar este proceso de pandemia. De parte de nuestro equipo de Derecho Laboral Regional, de parte del socio Leonel Aguilar en Guatemala, de don Federico Celada, asociado senior también de Guatemala, quien hoy nos acompaña dentro de este proceso. De parte de Carlos Rodríguez, nuestro asociado en Consortium Salvador, de parte de Fernando López, socio de Honduras, así como Dani Meléndez, asociada senior también en Honduras, de Berta Xiomara Ortega, nuestra socia en Nicaragua, y David Núñez, asociado en Nicaragua, y la mía personalmente, que conformamos el equipo regional laboral de Consortium. De nuevo agradecerles y ponernos, por supuesto, que a su disposición para la realización de esta actividad. Antes de seguir, quiero aprovechar para comentarles un poco cómo se desarrollará la logística de este conversatorio. Si ustedes pueden ver en sus pantallas, al centro, abajo, van a encontrarse una especie de chat de preguntas y respuestas. Está señalado con las letras Q&A. Ahí lo podrán confirmar. Por favor, si tienen alguna consulta o alguna duda, tendremos un espacio para abarcar cualquier tipo de pregunta que surja, tanto de parte de nuestros panelistas, quienes pues les agradecemos, han mostrado completa anuencia a compartir sus experiencias y responder las dudas que puedan surgir entre las mismas, como de parte del equipo de Consortium Laboral. Con gusto las estaremos evacuando. Por favor, cualquier duda o cualquier consulta, por medio del chat de Q&A, con muchísimo gusto las estaremos verificando. Sin más, aprovecho entonces ahora para presentarles a los panelistas del día de hoy que nos acompañan, no sin antes agradecerles muchísimo por la oportunidad que nos están brindando de compartir sus experiencias, también por la confianza y por la cercanía que nos han demostrado en estos días. Tenemos con nosotros al señor Ernesto Navas. El señor Ernesto Navas forma parte de la compañía PepsiCo. Él es el HRBP Director para CARICAM y se ha desempeñado dentro de esa compañía también en el área de Compensation and Benefits como Senior Manager, también en el área de Total Rewards SDT CASA como Region Senior Manager. El señor Navas
cuenta con una especialidad en comunicaciones integradas en mercadeo de la Universidad Metropolitana y con una licenciatura en computación de la Universidad de Nueva Esparta, con muchísima experiencia en el área de la consultoría en temas de compensación y beneficios. Hoy nos estará compartiendo las experiencias de PepsiCo y esta área de industria en el manejo de las situaciones que el COVID y la pandemia durante este año pues han obligado a asumir. De verdad, don Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos y por formar parte de esta actividad. Muchas gracias, Osvaldo, y un gusto conocerlos a todos y saludos a todos los que están conectados. Gracias. También nos acompaña Vanessa Acuña, gerente de recursos humanos de la FICE Costa Rica, específicamente gerente de capital humano del grupo La FICE Costa Rica. Vanessa tiene también un máster en gestión de talento humano con más de 14 años de experiencia en el área de recursos humanos, específicamente en el sector bancario. Vanessa cuenta con amplia experiencia en el manejo y gestión del talento humano y en la gestión de la felicidad, también en el área de la cultura organizacional y en la medición de la experiencia del colaborador, siendo uno de los principales éxitos y logros en la FICE, aunque debo decir por conocimiento de causa que no es el único, hay bastantes más por ahí, pero uno de sus principales logros es el haber obtenido la certificación de Great Place to Work para el Grupo La FICE Costa Rica durante 3 años consecutivos. Vanessa, muchísimas gracias también por formar parte de nuestra actividad, por acompañarnos y por compartir tus experiencias en este año tan particular. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, sin más, agradecerles nuevamente a todos los participantes por acompañarnos en el día de hoy. Y de nuevo recordarles que por favor cualquier duda o cualquier consulta la hagamos por medio del espacio de Q&A que pueden encontrar en la franja inferior de la presentación en sus computadoras. Vamos ahora a pasar a analizar el manejo de algunas situaciones que durante la pandemia han sido bastante particulares. Este año, como todos sabemos, nos hizo inventarnos y reinventarnos ante muchísimas situaciones para las que probablemente hace 12 o 14 meses ni siquiera pensábamos que debíamos o podíamos tener que afrontar. A partir de ahí, nuestra firma ha seleccionado 3 áreas donde nos ha parecido que el tema y el manejo de la pandemia ha tenido pues mayor injerencia en cuanto al manejo y el desarrollo del capital y el talento humano, y hemos querido compartir las experiencias de, como les comentaba, de 2 clientes bastante cercanos. La primera de esas áreas que vamos a desarrollar es la de salud y seguridad ocupacional, donde don Ernesto Navas nos contará un poco de cómo han manejado en PepsiCo el tema de la pandemia. Y aquí para iniciar, don Ernesto, pues aprovecho para hacerle una consulta específicamente en el tema de salud y seguridad ocupacional. Y me parece que podríamos empezar en realidad con una pregunta bastante básica. Perdón. ¿Cuál es, don Ernesto, desde la perspectiva de la industria en la que ustedes se desarrollan y desde la realidad pura y dura de PepsiCo, cuáles han sido las principales medidas que a nivel de seguridad y salud ocupacional se tuvieron que tomar en la compañía? ¿Hubo alguna modificación en las medidas? ¿Se dio algún cambio significativo? ¿Cuáles fueron estos cambios o estas medidas que en virtud de la pandemia tuvo que tomarse, sobre todo tomando en cuenta pues, el manejo de industria que la compañía lleva? Sí, perfecto, Osvaldo. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y sí, la verdad es una pregunta bastante interesante, ¿no? Pero comienzo, digamos, explicándole a todos los que están conectados. PepsiCo es una compañía principalmente, no sé si todo el mundo la conoce, de alimentos y bebidas, ¿no? Nosotros tenemos un embotellador, pero principalmente nuestra operación, digamos, en Centroamérica y el Caribe está enfocado principalmente en la parte de alimentos. ¿Por qué comento esto? Porque claramente siendo una compañía de alimentos tenemos unos protocolos de salud y seguridad bastante fuertes, ¿no? Por pertenecer a la industria de alimentos. Claramente al comienzo de la pandemia sí tuvimos que tomar ciertas adecuaciones principales y específicas desde 2 puntos de vista. 1, para cuidar la salud de nuestros colaboradores, claramente. Y 2, para adecuarnos a los requerimientos y a las legislaciones de las medidas que en cada uno de los países donde operamos estaban poniendo. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Guatemala, el ejemplo puntual para nosotros seguir operando, para seguir garantizando la cadena de suministros.
al momento de suspenderse el transporte público, como sucedieron en muchos de nuestros países en Centroamérica y el Caribe, tuvimos, digamos, que diseñar y destinar, digamos, transporte para que nuestros colaboradores pudiesen llegar a nuestras instalaciones. Claramente, esos transportes con sus medidas especiales de prevención, con distanciamiento social, procuramos que cada una de las personas estuvieran en la misma ruta, en el mismo incluso asiento del bus, de manera de garantizar de que si una persona en algún momento no salía contagiada, garantizar la trazabilidad de cada uno de las personas que estaban cerca de ellos, de manera de obviamente garantizar la continuidad laboral en un momento para la operación, pero principalmente, y era el principal foco de nosotros, cuidar la salud de nuestros trabajadores. Eso a nivel, digamos, de lo que eran nuestras plantas, claramente para todos los trabajadores que siguieron, digamos, en field, operando, todas las medidas de todo lo que es las mascarillas, damos equipamiento de mascarilla, gel antibacterial, adecuaciones puntuales y específicas en nuestros centros de trabajo para mantener el distanciamiento social. En la medida de las posibilidades se buscó cero contacto físico, cero contacto con materiales, minimizarlos para de manera garantizar, digamos, garantizar no, minimizar, ¿ok? La posibilidad de riesgo que teníamos en cada uno de los contagios y una vez más garantizar la salud de nuestros trabajadores. Y por otro lado, claramente aplicamos lo que muchas compañías hicieron, ¿no? Lo que es aplicar el teletrabajo para todas aquellas posiciones donde la naturaleza de su rol lo permitiera, ¿ok? Estamos hablando de que un alto porcentaje ya mandatoriamente tiene que estar en sus casas trabajando de manera remota, ¿ok? Y bueno, claramente también y otras adicionales que te pudiese contar, ha sido, digamos, un incremento progresivo de nuestro personal médico en cada uno de nuestros sites, centros de distribución, plantas, ¿ok? Y oficinas, de manera de hacer un tracking puntual y específico y un monitoreo incluso desde las casas, para ver cómo está nuestra gente viviendo y a nivel de salud de la pandemia. No te escucho, Osvaldo. Pero... Gracias, perdón. No, muy interesante, Ernesto, lo que nos comentas. En ese proceso, ¿cómo fue la reacción de los trabajadores al momento de implementar estas medidas de salud y seguridad ocupacional? Por ejemplo, me llamó mucho la atención lo que mencionabas de garantizar la trazabilidad durante el proceso de transporte y crear espacios físicos, asientos donde los trabajadores pues, mantuvieran un espacio fijo a la hora del transporte. ¿Cómo fue la reacción de ellos? ¿Hubo compromiso de parte de los trabajadores? ¿Hubo algún tipo de resistencia? ¿Verdad? Estos cambios, por mínimos que sean, siempre generan un poquito de resistencia, ¿verdad? Sí, es importante, Osvaldo, lo que comentas, ¿no? Y aquí quiero también tocar otro punto. Claramente como sociedad, como compañía y como personas y como estados, países, todos estamos aprendiendo esta pandemia, ¿no? Si nos ubicamos, creo que todos los que estamos aquí nos ubicamos, qué conocíamos y cómo estamos andando la pandemia en los meses de marzo, abril y mayo es totalmente distinto a cómo estamos ahorita en este momento. Claro. Y respondiendo directamente a tu pregunta, sí, efectivamente la gente, una de las cosas que tuvimos que trabajar mucho fue el miedo, la verdad, y era natural, y era permisivo tener el miedo, porque la verdad, siendo justo a nivel comunicacional, todo lo que escuchamos era un temor importante con el virus, vemos una cantidad de muertes en la calle, un temor muy fuerte hacia el contagio, ¿no? Eso fue una de las cosas que tuvimos que trabajar mucho con la gente para tratar de, digamos, de transmitirle confianza, ¿no? Lo interesante de todo, al principio obviamente fue mucha comunicación, mucha conversación, mucha prueba, ¿no? Al principio ellos, digamos, hubo rechazo en algunos casos, gente, al principio, no te voy a negar, tuvimos ausentismo laboral, la gente no quería llegar a trabajar, pero en ningún momento entendiendo la situación que estamos viviendo, digamos, en el mundo, en ningún momento tomamos medidas puntuales y específicas. Siempre les decimos a las personas si tienes miedo, quédate en tu casa, no pasa nada, ¿ok? Claramente, a medida que fueron pasando los días, ese miedo empezó, la gente empezó a acostumbrarse, vio que los protocolos no, estaban muy robustos, ¿ok? Incluso llegamos ya al mes, digamos, el mes de abril, mayo, mucha gente, muchos trabajadores en las plantas, por lo menos nos decían que se sentían más seguros en la planta que afuera, afuera en sus casas, ¿no? Porque los protocolos eran bastante fuertes. Entonces, pero sí, fue bastante fuerte, importantísimo, sí te tengo que destacar a nivel, digamos, conversacional, a nivel sindical. Nosotros tenemos 2 sindicatos, digamos, por lo menos en el caso de Guatemala y en el caso también de Puerto Rico y República Dominicana. El nivel comunicacional con ellos,
dando efectivamente y abiertamente, dando la confianza que todos los protocolos que estamos haciendo eran en función de la gente, ¿ok? Dándole a entender que era en función de la gente más allá de la venta, ¿ok? Más allá de la producción. Eso fue clave también para garantizar y ganarnos la confianza de nuestra gente. Y la verdad, a partir del mes de finales de abril, mayo, ya prácticamente cero ausentismo, la gente iba a trabajar, incluso, importantísimo también destacar, disculpa que no lo mencioné en la pregunta anterior, nosotros por protocolos regionales y globales de PepsiCo, digamos, decidimos sacar a las personas denominadas vulnerables, ¿no? Personas mayores de 60 años, personas, mujeres embarazadas, personas con cualquier cardiopatía, diabetes, hipertensión, y las mandamos a su casa prácticamente con goce salario full, ¿no? Y llegó un momento puntual, ya después de 2 meses que esa misma gente nos decía, quiero volver a trabajar porque ya vimos y nuestros compañeros nos dicen que estamos protegidos, que estamos seguros, ¿no? O sea, obviamente no hay manera de evitar al 100% la posibilidad de un contagio, pero la verdad es que dándole a la gente y mucha comunicación, lo logramos y gracias a Dios la gente nos acompañó mucho en esta travesía. Claro, qué bueno. Y eso último que mencionas es importante, porque normalmente normalmente no, en una situación como la que nos encontramos, debemos de jugar con muchísimos factores. Algunos los controlamos, otros no los controlamos. El manejo de las medidas de salud y seguridad que mencionas son parte de los factores que podemos controlar. Pero, como bien lo indicas, no sabemos qué puede pasar de la puerta del trabajo hacia afuera, ¿verdad? Al punto de que muchos de los colaboradores podrían sentirse más seguros en el centro de labores que en sus casas. ¿Tuvieron algún tipo de afectación durante la pandemia por situaciones relacionadas con COVID? Trabajadores que, a pesar de las medidas de seguridad que estábamos tomando en la compañía, eventualmente estuvieron contagiados o están en este momento contagiados. ¿Qué tipo de situaciones o tal vez relacionados, ¿verdad? No necesariamente trabajadores directamente, pero algún familiar que pudo haber estado relacionado, porque todo eso termina permeando Claro. muchas veces la realidad de la compañía. ¿Tuvieron de este tipo y si tuvieron, qué efectos pudo haber generado esta situación, Ernesto? Sí, fíjate que sí, efectivamente, ¿no? Es una pandemia que ha pegado muchísimo a nivel mundial y para comentarle en PepsiCo a nivel de Centroamérica y Caribe, ¿ok? Desde Puerto Rico, Dominicana y todo lo que es los países de Centroamérica somos más de 6.000 trabajadores, ¿no? Entonces, por probabilidad, era muy probable que tuviéramos uno o varios contagios. A la fecha, te puedo compartir, hemos tenido más de 200 contagiados dentro de PepsiCo. La buena noticia de todo es que solo de los 200 solo hemos tenido 2 casos que han pasado a ser casos críticos, ¿ok? Que requieren hospitalización. Gracias a Dios, ambos casos, uno en Guatemala y uno en Panamá, gracias a Dios lo superaron y están recuperados hoy en día. Incluso el de Guatemala ya está activo en nuestra operación nuevamente. Y la verdad es que en afectación lo que hemos aprendido a manejar, y lo voy a decir a lo mejor en tono de broma, pero ha sido bastante interesante este aprendizaje. Al principio, no te voy a negar, cada vez que teníamos un contagio eran llamadas, activación de protocolos, llamadas hasta las 11, 12 de la noche para ver cómo reaccionábamos y no, ¿no? Ahora tenemos un contagiado, está bien, está en su casa, perfecto, no pasa nada, la vida continúa, ¿ok? La verdad, y eso es así porque hemos aprendido y creo que todo el mundo ha aprendido, ¿no? Al principio era un temor bastante fuerte y ahorita sabemos que si está bien controlado, dependiendo de la necesidad, si tienes con los tratamientos y no hay necesidad de hospitalización y todo eso, la verdad, la probabilidad, viendo los números estadísticos a nivel mundial, el 95% de probabilidades que lo vayas a superar bien, la verdad, gracias a Dios, ¿no? Pero volviendo otra vez a la pregunta, si hemos tenido más de 200 trabajadores, ¿ok? Más de 200 trabajadores infectados. Como te digo, 2 nada más pasaron a ser estado crítico. Gracias a Dios, en Centroamérica y el Caribe no hemos tenido ninguna fatalidad dentro de PepsiCo. Lastimosamente no puedo decir, PepsiCo es una compañía global. Fuera de Centroamérica y Caribe sí hemos tenido, lamentándolo mucho, algunas fatalidades dentro de nuestros compañeros de trabajo a nivel de la pandemia. Pero la buena noticia es que con todos los protocolos en ningún momento hemos tenido que parar. ¿Ok? Una que otra vez al principio, cuando algunos trabajadores en la planta, por protocolos internos que nosotros tenemos dentro de la parte de safety, en la parte de food, claramente paramos las líneas, establecíamos sanitizaciones particulares y específicas, pero te puedo decir que más de medio día de paro de una línea de producción o una ruta de venta o un centro de distribución, más de eso no hemos tenido, porque obviamente lo principal es garantizar la salud de nuestros trabajadores. Cuando hemos tenido casos muy cercanos, lo primero que hacemos es tenemos un trabajador, la trazabilidad,
por cada trabajador en promedio que hemos tenido contagiado, han salido de la operación aproximadamente 10 más, ¿ok? Cuando detectamos la trazabilidad, estando afuera le hacemos un análisis médico y todo eso, y cuando vemos que todo está bien, pueden regresar a la operación. Entonces, pero hemos mantenido, ¿no?, esa continuidad. Claramente, es evidente, ¿no?, se nos ha incrementado algún tipo de costos en todos los temas de protocolo. Hemos necesitado algunos tipos de temporales, ¿ok?, contratistas outsourcing para garantizar la continuidad de la operación cuando no hemos visto afectado que hemos sacado a más personas o no. Pero al final, gracias a Dios, insisto, quiero prevalecer mucho en el tema de la salud de nuestra gente. ¿Okay? La operación es algo que se puede recuperar, los materiales se recupera y gracias a Dios, hoy en día incluso tuvimos un récord con una curva, por lo menos en el caso de Guatemala, que Guatemala sabemos que tiene desde hace unos meses ya promedio 700 a 1000 casos diarios. Tuvimos casi 4 meses en la planta de Guatemala, que son casi 1500 personas, casi 4 meses sin un caso positivo. Entonces, creo que es una muy buena noticia al final. Pero bueno, creo que ya seguimos aprendiendo y cada vez más va a ser, yo soy convencido que ya estamos. La gente dice que si ya estamos o vamos a llegar a la nueva normalidad, yo creo que ya estamos en la nueva normalidad porque ya de otra forma nos acostumbramos a vivir con esto y es algo que sabemos todos, que aunque la vacuna pareciera que hay una luz al final del túnel por allí, sabemos que por lo menos pareciera que todo el 2021 va a ser de la misma manera como estamos trabajando en este momento, ¿no? Claro, claro, no. Muchísimas gracias, Ernesto. De verdad es bastante valioso y bastante interesante lo que comentas, porque sí, tiene razón. Creo que muchos hemos hablado de la nueva normalidad y hemos esperado la nueva normalidad, y el periodo de transición ha sido tan rápido y tan necesario que no nos hemos dado cuenta que ya estamos en la nueva normalidad. Y me parece que lo que acotas es bastante interesante, pero bastante oportuno. Te pido nada más un segundo, voy a volver luego contigo, Ernesto, porque tengo un tema que me pareció muy interesante que mencionabas, pero quería aprovechar, Vanessa, para nuevamente darte la bienvenida y agradecerte por acompañarnos, pero preguntarte también cuál ha sido la experiencia en el banco, perdón, en temas de salud y seguridad ocupacional, sobre todo porque el giro comercial es muy distinto a la industria en la que se maneja PepsiCo. Un poco de la riqueza de este conversatorio era poder ver estas dos realidades. Y bueno, quería aprovechar para preguntarte cuál fue la experiencia, o cuál ha sido en la FISE la experiencia de este proceso. Gracias, Osvaldo. En realidad, vamos a ver las medidas, si bien es cierto, son industrias diferentes, PepsiCo y un banco, pues todos los lineamientos, como decía ahora Ernesto, de los ministerios de salud son muy similares. Para nosotros igual pues ha sido todo un reto y todo un aprendizaje. Lo primero que hicimos fue crear un comité de apoyo logístico conformado de manera integral por distintas áreas: capital humano, riesgo, continuidad de negocios, seguridad ocupacional, administración, seguridad, la doctora. Entonces, con este comité fue el que nos encargamos de empezar a crear todos los protocolos, toda la comunicación. También ahora, como decían, es importantísimo que la gente esté informada. Toda la señalización en los edificios, ¿verdad? Empezamos a utilizar floor stickers, stoppers, para que la gente recordara siempre los protocolos. Empezamos a entregar también lo que era equipo de protección personal. Al principio entregamos caretas y luego el ministerio dijo, no, caretas no, mejor mascarillas. Bueno, entonces va de vuelta, teníamos que entregar mascarillas. Pero aparte de tener que cuidar a los colaboradores, nosotros teníamos que cuidar también a nuestros clientes, porque no podemos cerrar nuestras sucursales, ¿verdad? Entonces también ahí teníamos un reto bien grande, bien interesante de culturalizar a nuestros clientes al momento de llegar a una sucursal. Entonces, generar el distanciamiento, ya no podíamos tener tanta gente adentro, teníamos que señalizar los espacios donde ellos podían estar, poner los acrílicos entre el cajero y el oficial de servicios bancarios y el cliente, el tema de los lapiceros, ¿verdad? Que era todo un tema del lapicero con el que el cliente firmaba, que lo tocaban las personas. Entonces, bueno, todo eso ha sido un aprendizaje grandísimo. Nosotros igual lo que hicimos fue, bueno, yo sé que más adelante también vamos a tocar en profundidad el tema del teletrabajo, pero bueno, fue una de las primeras medidas que tuvimos que hacer, igual hacer un inventario de nuestro personal, personas de alto riesgo, mandarlas a las casas. Logramos mandar en 15 días el 85% de la población, entonces eso fue bastante positivo. Y bueno, con las personas que quedaban en oficinas sí hemos establecido protocolos bien estrictos. Digamos, hay 4 estaciones, ya la gente sabe que tiene que llegar un poco más temprano porque hay 4 estaciones antes de poder ingresar a las oficinas. Ellos primero tienen que hacer su estación de lavado de manos, posteriormente pasan a la estación de toma de temperatura
Luego están las famosas alfombras, ¿verdad? Para hacer la limpieza de la suela de los zapatos y luego las pruebas de olfato. Entonces, estas pruebas nos han permitido también, incluso desde el inicio, poder detectar, digamos, si alguien entra con algún síntoma y de inmediato poder mandarlo a aplicarse las pruebas, que nosotros igual los mandamos a un laboratorio, les aplicamos las pruebas. Igual, ha sido todo un reto en el sentido, por ejemplo, cuando tenemos una persona contagiada, que igual hemos tenido, ¿verdad? Yo creo que es inevitable por más de todos los protocolos, esto es inevitable. Entonces, hemos tenido, por ejemplo, dos situaciones críticas donde una persona de una sucursal ha salido contagiada. Entonces, eso significa sacar a todo el personal de la sucursal, mandarlo a sus casas, hacer limpieza profunda, digamos, en la sucursal, coger personas de otras sucursales, armar una nueva sucursal para que al día siguiente la apertura para los clientes sea completamente transparente. Entonces, eso ha sido un reto, pero bueno, gracias a Dios creo que lo hemos venido superando y aprendiendo en la marcha de todos estos casos. Claro, qué interesante. Sí, bueno, gracias Vanessa, pero sí, sí, por supuesto que es interesante porque, como bien lo mencionas, el reto paralelo en el caso del banco es no solo crear la responsabilidad de atender en salud y seguridad ocupacional personal, sino por supuesto que todos los clientes que en sucursales nos están visitando. Aquí te tengo una pregunta para ambos, en realidad, y Ernesto, por eso te dije que luego quería volver contigo, precisamente por el tema de la nueva normalidad, que yo creo que ya es la normalidad, pero me parece que es una experiencia general, a todos nos ha ocurrido y les ha ocurrido, y es que efectivamente ya pandemia y coronavirus no suena igual que en marzo o abril, ¿verdad? Ya es como, bueno, la persona tiene coronavirus, está bien, está descansando, se hizo las pruebas, ¿verdad? Y ya lo estamos asumiendo como algo normal. Pero eso podría implicar un par de cosas, sobre todo pensando en lo que está viviendo en este momento Europa, ¿verdad? Centro y Sur Europa, que es la segunda ola de coronavirus. ¿Ha tomado alguna o se ha tomado alguna medida para no permitir un ambiente de relajación en cuanto al tema y decir muy a lo tico, ya esto es parte del día a día, no importa, ¿verdad? ¿Se ha tomado algún tipo de medida para evitar eso, una comunicación constante del personal, una capacitación, para evitar una relajación que eventualmente podría generar contagios adicionales a los que ya hemos tenido? No creo que los podamos evitar, pero por lo menos sí minimizar el impacto. Ernesto, y vuelvo contigo, ¿se ha valorado esa posibilidad en la compañía? Sí, Osvaldo, la verdad es que, bueno, como tú comentas, se ha visto en todo el mundo una relajación y como tú dices, en Europa se está viendo una segunda ola peor que la primera, la verdad, y va a ser dramáticamente peor que la primera, con una relativamente buena noticia, si bien las curvas de fallecimiento, a diferencia de la primera, es proporcionalmente por bastante muy, muy baja, ¿ok? Pero sí, respecto directamente a tu pregunta, hemos mantenido, digamos, un nivel comunicacional bastante fuerte con la gente de no bajar la guardia, no bajar la guardia, ¿ok? No bajen la guardia. Tenemos una campaña por mail, en carteleras, por vía WhatsApp, por mensaje de no bajen la guardia y tratar de influir mucho hacia afuera, ¿no? Porque una de las cosas que ya hemos aprendido, y creo que todos hemos aprendido, que esto es un tema social, ¿ok? Por mucho que PepsiCo, la FICE o cualquier compañía, ¿okay? Cualquier compañía haga internamente, al final es responsabilidad individual de cada una de las personas de que si el fin de semana va para fiestas con mucha gente y sin mascarilla y no usa los protocolos, hay una parte social que ahorita creo que como organizaciones vamos a enfrentar, que es adentro estamos como que muy protegidos con protocolo muy estricto, pero apenas salen la puerta ven que el mundo se relajó. Entonces eso va a ser un big challenge que vamos a tener que trabajar porque es muy difícil. Al final, yo siempre le he dicho yo le he dicho a mi equipo de trabajo y a todos los líderes de la organización, nosotros lo que tenemos que garantizar y sentirnos tranquilos que internamente estamos haciendo todo para minimizar el riesgo dentro de las instalaciones y ayudando a la gente por medio de concientización de que traten de mantener su cuidado. Pero al final, como te dije, más de 100,000 empleados, yo no tengo la manera de ponerle una cámara y una pistola en la cabeza para que cumplan todos los protocolos en sus casas los fines de semana, etcétera, ¿no? Y más aún, insisto, cuando PepsiCo le está diciendo, cuídate, cuídate, pon la mascarilla, no salgas, a menos que sea necesario, ¿eh? Y ves que en el mundo, que estás al fuera de tu vecindario, de tu comunidad, ves que la gente se relajó, ¿no? Entonces, es bien difícil, va a ser bien difícil, yo creo que cada vez más vamos a ver una relajación importante
pero creo que al final las organizaciones van a tener que hacer lo que tienen que hacer internamente hasta donde tengan la capacidad de influir, porque insisto, nosotros no podemos, más allá de tratar de influir a nivel comunicacional, pero no podemos tomar decisiones dentro de la vida personal de cada una de las personas. Pero no hay que bajar la guardia. Internamente al final hay que mantener los protocolos y creo que ahorita toca más comunicación, incluso que medidas específicas puntuales de acción. Es mucho más concientización de los que nos toca de ahora en adelante. Por supuesto. Muchísimas gracias, Ernesto. Vanessa, en el caso de ustedes, ¿ha sido una experiencia similar a la que comenta Ernesto? Sí, en realidad hemos tratado mucho de bajar la comunicación y lo que hemos, más que comunicación por mails y correos, hemos tratado como de tener muchos conversatorios con nuestros gerentes para que ellos también bajen y concienticen a su gente. Y lanzamos una campaña de, bueno, esto es un compromiso mutuo. Yo te cuido, pero me tienes que cuidar también, ¿verdad? Entonces, incluso mandamos hasta mensajes los fines de semana, disfruta con tu burbuja. Tratamos como que la gente recuerde que puede hacer cosas en su familia, con sus casas, pero claro, hemos tenido a veces gente que llega y nos dice, es que fui el fin de semana al volcán y fui con el compañero del otro departamento y llegan sospechosos. Entonces, es igual de, pues no podemos hacer nada, ¿verdad? No podemos controlar lo que la gente hace después del horario laboral, pero sí de seguir con esa conciencia de que recuerden de que esto nos impacta a todos, de que es un tema de compromiso mutuo, yo te cuido, vos me cuidas, y en eso es como lo que nos hemos tratado de concentrar. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, de verdad, Ernesto y Vanessa. Me parece valiosísimo y además interesantísimo el manejo y la realidad que estamos viviendo en temas de salud y seguridad ocupacional. Y hay un tema en particular, agradeciéndoles a ustedes, que ambos mencionaron y que me permite abrir la puerta para el segundo tema que queríamos tocar, y es el tema de teletrabajo. Probablemente a nivel legal laboral, el actor que se llevaría el Oscar, actor secundario, actor de reparto, es el teletrabajo. Bueno, el actor principal ha sido la pandemia, estamos completamente claros, pero probablemente el teletrabajo es quien se lleve el Oscar, el actor secundario. Y un poco queríamos también ver la experiencia que se ha tenido en ambos campos sobre la figura. Antes de continuar y de darte la palabra a ti, Vanessa, para que nos comentes un poco inicialmente sobre el teletrabajo, quiero recordarle a los que nos acompañan, primero, reiterar el agradecimiento por estar con nosotros y recordarles que cualquier comentario o cualquier consulta que quieran hacer a nuestros panelistas en la sección Q&A, Q y A, que pueden ver abajo en sus pantallas, hay un chat en el que pueden escribirnos y consultarnos, y vamos a tener un espacio para leerlos y contestar. Pero bueno, volviendo al tema del teletrabajo, que a mi criterio ha sido como la estrella secundaria, se ha robado un poco el show en este manejo. El manejo de las dos industrias es, creo yo, bastante distinto. Y quería, Vanessa, en este momento empezar contigo y preguntarte primero cuáles han sido los principales retos de la experiencia de teletrabajo. Fue el primero, ya a manera de spoiler, me parece que lo dijiste, lograr que el 85% de la población estuviera en teletrabajo en 2 semanas fue, me tuve que controlar, ¿verdad? Casi me voy para atrás, quiero dejarlo claro porque es un reto bastante grande, pero quería saber, estoy seguro que no fue el único, quería saber cuáles, además de este, y un poco entrando en detalle en este, cuáles fueron los principales retos de esa implementación del teletrabajo. Vamos a ver, para que no se caiga de la silla, Osvaldo. Nosotros en realidad como banco no teníamos implementada esa figura. Era algo que a nivel regional todavía no se confiaba mucho. Entonces nos tomó completamente por sorpresa y de verdad que fue el mayor reto porque cuando empezó todo esto, lo que la presidencia del grupo dijo fue, tenemos que mandar a la gente a teletrabajo. Entonces, bueno, desde la creación de una política, ¿verdad? Que por supuesto que no teníamos, ahí es donde Consortium juega este papel tan importante, que nos ayudaron con ese tema. El tema de empezar a comparar equipos, porque nuestra gente, pues muchos tenían desktop, solo el nivel gerencial y ejecutivos tenían portátiles, entonces empezar a comparar equipos y pues también la demanda a nivel nacional era muy fuerte, entonces eso también nos complicó mucho. Y llegó un momento en que dijimos, bueno, si no logramos ya conseguir más desktop, portátiles, empezar a trasladar desktops a las casas también. Entonces empezamos a trasladar este tipo de equipos.
también pensando en tema de salud ocupacional de nuestra gente en sus casas, no todos tenían las condiciones, nosotros no estábamos acostumbrados a eso. Entonces había muchas personas que tuvimos que trasladarles sillas, escritorios, tuvimos que comprar routers porque tampoco tenían el tema del internet bien posicionado. Entonces, de verdad que eso fueron las 2 semanas más complejas que hemos tenido, porque en ese lapso de 2 semanas tuvimos que hacer todo esto, empezar a identificar qué personas se podían ir, qué personas se tenían que quedar, qué puestos eran teletrabajables. Nosotros trabajamos también con mucho documento, en algún caso físico, entonces, bueno, también identificar eso, pero también tratar de cuidar a las personas de alto riesgo, a las personas mayores. Nosotros somos una empresa también muy familiar, entonces nos cuidamos mucho en eso. Bueno, quienes tenían hijos pequeños, quienes cuidaban a un adulto mayor en sus casas, entonces tratar de mandarlos. Y de verdad me siento súper orgullosa porque la FICE a nivel local y regional yo creo que hizo un excelente trabajo y la gente se sintió muy agradecida del poder darles la oportunidad de trasladarse a sus casas. De verdad que lograr el 85% fue algo maravilloso. Y bueno, no podíamos descuidar a la gente que quedaba en las oficinas, esa ansiedad de la gente de decir, mis compañeros se fueron y a mí me tocó quedarme aquí, ¿por qué yo? ¿Qué pasa si yo me contagio, me enfermo? Eso fue todo un reto. Entonces, también tratar de mantener una comunicación fluida con las áreas. Empezamos a hacer una campaña que se llamaba la FICE nos mantiene más unidos, conectando con los nuestros, entonces como mensajes motivacionales para la gente que estaba en las oficinas también les llevamos unos regalitos, por lo menos una meriendita, un jugo, unas galletas, como para que la gente supiera que estábamos ahí con una sticker que decía, sos nuestro héroe, estás aquí con nosotros. Entonces eso fue realmente muy valioso. Y pues la gente que estaba en teletrabajo también ahora sí, bueno, ya están en las casas, pero cómo demostrar que el sistema funciona, ¿verdad? Porque a veces la creencia es que voy a la casa y voy a dormir y no voy a hacer nada. Entonces, cómo demostrar también la productividad en ese sentido. Ahí también el equipo de TI nuestro se puso una flor en el ojal, empezaron a investigar diferentes sistemas para no comprar una plataforma y desarrollaron una herramienta completamente nuestra que se llama la Fitask, donde entonces los colaboradores ahí se pueden loguear a qué horas ingresan, qué tareas están haciendo en tiempo real, porque hay otras empresas que tienen donde cargan las horas posteriormente. No, nuestro sistema es en tiempo real, entonces yo tengo que poner que ahorita estoy en un conversatorio con Consortium, le tengo que dar play a la actividad y empieza a correr el tiempo. Entonces, eso sí generó un poco de resistencia, ¿verdad? Porque la gente no estaba acostumbrada a eso, pero bueno, son medidas de control y la gente, yo creo que como todo cambio, al principio hay resistencia y ya después la gente lo va asimilando. Entonces, por ahí fue un poco nuestra experiencia en ese tema del teletrabajo. Claro, claro. Bueno, tocaste un punto interesantísimo. Yo nada más quiero recalcarlo, porque cuando hablamos de teletrabajo, pensamos en la gente que sale, por supuesto, la que enviamos de teletrabajo. Y el tema del teletrabajo, sobre todo en una circunstancia como la que nos encontramos, casi nunca considera a los que se quedan, porque partimos un poco del mismo principio de la normalidad, ¿verdad? Los que se quedan son los que hacen lo mismo. Me parece muy interesante ese aspecto que tocas. Además, ya para los que nos están acompañando y para nosotros ya nos va dando tips de por qué llevan 3 años consecutivos siendo Great Place to Work, ¿verdad? Por supuesto. Me parece muy interesante. Creo que tocaste un punto en teletrabajo interesante porque sí, ¿verdad? Que normalmente nos centramos en qué pasa con los que sí van a teletrabajo, pero ¿y los que no? Los que no también tienen un aspecto importantísimo. En ese mismo contexto, Vanessa, ¿cuáles consideras vos que han sido los principales beneficios que ha traído el teletrabajo? Porque hay un tema que me interesó muchísimo y es que no voy a decir que no confiaba la FIS en el teletrabajo, pero no lo habíamos implementado, ¿verdad? No, y es una realidad de muchísimas compañías, de verdad. Costa Rica, para los que no son de Costa Rica y nos acompañan, en Costa Rica hace relativamente poco tiempo aprobó una ley de teletrabajo y fue una ley que generó un boom bastante, por ejemplo, para hablar de Costa Rica, porque todavía muchísima gente tenía algún tipo de resistencia a teletrabajo precisamente porque piensan que es ir a la casa a ver tele, dormir y no trabajar, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, y normalmente la resistencia que tenían las empresas a implementar el teletrabajo, ¿cuáles han sido los beneficios de la figura, Vanessa, que ha tenido el banco una vez que la desarrollamos?
vamos a ver, hay que verlo desde dos puntos de vista, los beneficios para el colaborador y los beneficios para nosotros como empresa, ¿verdad? Para los colaboradores, por supuesto, la felicidad de ahorrar tiempo en traslado, ahorro en combustible, ahorro en el almuerzo, cercanía con su familia. La gente valora muchísimo, la gente que me dice, Vanessa, el poder almorzar con mis hijos en la casa, desayunar con ellos, eso no tiene palabras. Entonces, eso ha sido muy positivo, pero no puedo dejar de lado de que el teletrabajo no es para todos. Hemos tenido gente que las hemos sacado, pero aún así hay gente que ha entrado en depresiones, eso de estar en su casa posiblemente o solos o más bien con sus hijos tal vez todo el día y no estaban acostumbrados a eso. Sí hemos tenido gente que le hemos tenido que dar apoyo psicológico nosotros dentro de parte de nuestros beneficios, así como tenemos un médico empresarial, tenemos el psicólogo empresarial y la gente de verdad que eso ha sido muy difícil, pero bueno, hemos tratado de estar cerca de ellos y la gente a veces nos dice, ya no puedo más, ya no puedo estar encerrado en mi casa, necesito salir, por favor, lléveme de vuelta a la oficina. Entonces también es entender de que hay diferentes realidades y que porque yo esté feliz en mi casa no significa que todos tengan que estar en su casa. Entonces, administrar un poco el tema también de, bueno, de ver a quiénes vamos regresando por esas situaciones, pues eso también lo hemos tenido que ir administrando. ¿Y cuáles han sido los beneficios para la organización? Por supuesto, los ahorros, ¿verdad? Los ahorros en servicios públicos que hemos tenido, por ejemplo, a julio, que tengo el dato, teníamos un ahorro de $210,000. Ya no teníamos, nosotros teníamos 2 edificios, un edificio lo desocupamos por completo, o sea, el edificio está sin aire acondicionado, sin luz, por supuesto que no se generan gastos de agua, entonces eso ha sido muy, muy positivo también para la organización. Y ahora, pues el siguiente reto también va a ser qué vamos a hacer ahora, ¿verdad? Con protocolos de regreso y demás, cómo nos vamos a ir administrando en eso. Pero básicamente esos han sido los dos beneficios que hemos sentido. Claro, claro, claro. No, bueno, muy importante también. Normalmente, y aquí a veces los abogados corporativos tenemos el mea culpa, ¿verdad? Cuando pensamos en los beneficios del teletrabajo, pensamos en el beneficio del giro comercial y del patrono, pero por supuesto que hay una amplia gama de beneficios que podría generarse para los trabajadores, sin dejar de lado, pues lo mencionas bastante bien, que no es para todos. Yo creo que tienes un punto importante ahí, o porque a nivel emocional no logran llevar adecuadamente el manejo del teletrabajo, bueno, porque a nivel de rendimiento laboral tampoco funciona, ¿verdad? También es un tema que a veces es importante considerar. Gracias, Y Vanessa. Osvaldo, perdón, olvidaba también un tema que es con el que estamos lidiando ahorita, que es el tema más bien de la fatiga, ¿verdad? Porque si bien es cierto, ahora estamos en teletrabajo, pues lamentablemente, como estamos en nuestras casas y tampoco es que salimos, pues las jefaturas se acostumbran a que la gente está a cualquier hora, hay reuniones que empiezan a las 7 de la noche, llamadas a las 9, los fines de semana. Entonces también ahorita estamos en conversaciones con nuestros líderes de, bueno, sabemos que estamos en las casas, pero también hay que llevarlo un poquito, o sea, yo creo que esto nos impulsó muchísimo y hemos sacado muchísimos proyectos en este tiempo, pero esto ha hecho también que nuestra gente trabaje muchísimas horas más y también hay que hacer un balance, porque creo que todo en la vida también requiere un balance y creo que nos fuimos a un extremo, entonces yo creo que hay que ir calibrando también esas cosas. Por supuesto, no, tenés toda la razón, eso es cierto, la reunionitis en tiempos de pandemia, le llamo yo, porque la facilidad y la agilidad de las reuniones y los medios telemáticos, pues creo que ha también desencadenado una serie de eventos que tenemos que considerar, volviendo al primer tema, sobre todo desde el punto de vista de salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Ahora es más fácil tener literalmente 10 reuniones al día porque no tienes que moverte de un solo lugar, simplemente conectarte y desconectar. No, completamente. Muchas gracias, de verdad, Vanessa. También voy a volver ahorita contigo, pero quiero aprovechar para preguntarle a Ernesto cuál ha sido la experiencia, porque el sector en el que se desarrolla PepsiCo y al que ha tenido que afrontar Ernesto es muy diferente, es muy distinto, ¿verdad? Probablemente, y aquí hablo un poco con desconocimiento de causa, pero probablemente pedirle a Ernesto que en 15 días el 85% de su población haga teletrabajo es pues muy complicado, ¿verdad? Muy complicado. La experiencia probablemente tiene otros matices. ¿Cuál ha sido, Ernesto,
la realidad en PepsiCo respecto a la posibilidad del teletrabajo. Sí, Osvaldo, bueno, primero escuchando a Vanessa, la felicito porque la verdad hacer este reto en 15 días no fue nada fácil, ¿ok? Fíjate que contradictoriamente a diferencia, más bien gracias a Dios, en PepsiCo desde hace que 5 años, un poco más, ya venimos trabajando ya en una cultura de flexibilidad bastante fuerte, ¿no? Donde había home office, flex Friday, flex dress code, flex time, la gente a nivel administrativo siempre y cuando obviamente separando, ¿no? Como dijimos hace un rato, separando a aquellos que pueden, aquellos que por su naturaleza, o sea, un vendedor que sale a la ruta tiene un horario, un operador de una planta tiene un horario puntual y específico, pero aquel que no, hay una serie de beneficios, una serie de políticas que no hay horarios puntuales específicos y todo esto, lo que nos permitió que no tuvimos que hacer muchas adecuaciones de la noche a la mañana, la verdad, ¿ok? Y personalmente, te voy a dar mi ejemplo personal, yo 1 o 2 días a la semana ya antes de pandemia hacía home office, ¿ok? Aproximadamente, ¿no? Entonces, eso nos permitió adecuarnos muy rápido y muy fácilmente, ¿ok? En ese sentido. Sin embargo, vivimos exactamente las mismas consecuencias que comentaba Vanessa, ¿no? De detectar de que hay personas que efectivamente, otra ventaja que tuvimos, gracias a Dios, el personal administrativo, que es el que por naturaleza está en home office, el 90% ya tenía laptop, ¿ok? Eso facilitó muchísimo que se adecuaran y se fueran de una vez, ¿no? Claramente, no, pasó lo mismo que comentaba Vanessa, ¿no? Las primeros meses, las primeras semanas, gente nos reportaba un extremo ya cansancio, que se conectaban a las 6 de la mañana, terminaban a las 9, que no tenían la silla cómoda, que no tenían un espacio físico dentro de su casa porque estaban allí y todo esto. Entonces, claro, empezamos a hacer diferentes acciones muy con los líderes, porque era principalmente un tema de liderazgo, lo detectamos, señores, hay que respetar el horario de trabajo, no importa que estén en sus casas y todo esto. Y lo otro que sí fortalecimos mucho fue a nivel de esos skills de liderazgo principalmente, como ya veníamos con el tema de la flexibilidad previo, es en el tema de confianza, ¿ok? Porque pasaba mucho de que los managers empezaban a dudar, aquellos que no estaban acostumbrados, que si la persona estaba conectada, que no estaba conectada, que si estaba haciendo algo, que no estaba haciendo. Y al final tuvimos que darle mucha charla a los líderes que, señores, tienen que terminar de confiando. Al final nosotros pagamos por resultados, ¿ok? No porque esté conectado desde las 8 hasta las 5 de la tarde, ¿ok? Pagamos por resultados y en verdad fue evolucionando de manera correcta. Hicimos campañas para que pudieran equilibrar, digamos, de otra forma. Ayudamos a las personas en algunos países con que si tenían problemas ergonómicos, ver cómo le ayudábamos una silla, buscábamos con las sillas de la oficina en la medida de las posibilidades, buscamos manera de hacerle llegar los monitores, porque por lo menos la gente de finanzas, cierres contables con una lacto, tenían un monitor más grande para poder ver mejor. Todas esas cosas empezamos, digamos, a ayudar a las personas. Y como dice Van, es increíble, ¿no? Como si tienes un grupo de personas que sí se adaptaron y como hay personas que la verdad están desesperadas y gritando por regresar, ¿no? De una u otra forma, porque bueno, cada persona se adapta de acuerdo a las realidades y de acuerdo a su entorno, ¿no? Familiar y como le gusta a nivel laboral, ¿no? Hay gente que dice, yo no trabajo en mi casa porque prefiero separar mi casa del trabajo. Entonces, bueno, ahí sí fue interesante, pero bueno, para efectos de nosotros, el teletrabajo ya llegó para quedarse, incluso, tal cual como dice Vanessa, aprovechamos una ventaja que hemos aprovechado en la pandemia, nos dimos cuenta y se rompieron muchos paradigmas, ¿no? Cierres contables, que la gente de finanzas siempre decía que tenían que estar en la oficina, cierres contables se lograron a nivel remoto, ya logramos parar, o sea, unas reducciones de costo importantes, obviamente en viaje por obligación, pero en servicios públicos cerramos, como le pasó a Vanessa, cerramos ya una oficina para migrar a un espacio mucho más abierto, donde la mayoría de las personas más bien, antes era 1 o 2 días de trabajo remoto, ahora más bien tenemos que decir 1 o 2 días de trabajo en oficina, ¿ok? Para efectos de nosotros eso llegó para quedarse, para quedarse de aquí hacia el futuro. Claro, gracias Ernesto. No, por supuesto, me queda clarísimo. Y ese último comentario que acabas de hacer me va a servir para pasarle la bola de taquito, decimos aquí a Vanessa. Y en realidad es una pregunta bastante puntual, pero creo que es importantísimo precisamente para compartir la experiencia con quienes nos escuchan. Nos comentaba Vanessa que la figura del teletrabajo todavía no estaba muy bien vista o muy bien analizada, por lo menos, antes de la pandemia. Uno de los efectos de la pandemia fue la implementación y nos comentas que ha funcionado. Te hago el comentario de Ernesto en forma de pregunta. ¿Crees que en la realidad del banco el teletrabajo llegó para quedarse? ¿Es una figura que definitivamente se va a implementar o fue algo durante la pandemia y después de esto no lo valoraríamos?
No, es algo que definitivamente viene para quedarse. Hay que establecer, claro, ya pues después los protocolos de cantidad de días, como decía Ernesto, 1, 2 o 3 días, cómo va a funcionar la compañía. Pero sí, o sea, igualito, muchas cosas que decían, no, la gente tiene que estar en la oficina porque tiene que hacer esto. Se logró demostrar que muchas cosas se pueden hacer remotas. Nos ayudó también a digitalizar muchos procesos porque a veces era el papel que ocupa la firma, que ocupa el visto bueno, ahora no, o sea, se puede enviar por digital, existen firmas digitales, un montón de cosas. Entonces, nos ha ayudado, digamos, como a abrir los ojos, a ver otra realidad, otra forma de hacer las cosas más eficientes, más digitales. Eso también conlleva un ahorro, indudablemente. Entonces, definitivamente creo que logramos demostrar que podemos hacer las cosas y además, como te decía, hemos hecho más cosas y hemos creado más cosas estando desde la casa que estando necesariamente en las oficinas. Entonces, estamos muy contentos con la reacción de la gente y el compromiso también de los colaboradores. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Ustedes me están ayudando mucho porque los últimos comentarios me permiten hacer la transición al tema siguiente. Porque, bueno, Ernesto y Vanessa, creo que ahora utilizaron una palabra bastante interesante, que es felicidad y contentos. Los trabajadores están felices y contentos con lo que se está desarrollando. Y eso me lleva, pues, al último de los temas que queríamos tocar hoy, que es precisamente el manejo del clima organizacional. Ya tenemos preguntas en el espacio de Q&A, les comento, vamos a tener un espacio específico para contestarlas y les reitero que si alguien más tiene alguna duda o comentario, por favor nos lo haga por el chat de Q&A. Ustedes mencionaron la palabra felices y la palabra contentos, y eso es un tema que al final nosotros queríamos traer a colación dentro de este conversatorio, porque, como lo decía Ernesto, al inicio de la pandemia, marzo, abril, la incertidumbre yo creo que generó muchísimo estrés y vamos, tengo que decir que un estrés justificado. Creo que ninguno de los que estábamos aquí sabía lo que íbamos a estar viviendo en noviembre o diciembre cuando inició la pandemia. Y por eso nosotros queríamos saber cómo había sido el desarrollo, el manejo y el resultado del clima organizacional dentro de la compañía durante y producto de la pandemia. Y aquí, Vanessa, nuevamente quisiera empezar contigo, básicamente haciéndote una consulta pues, específica, y es cómo ha afectado los efectos de la pandemia el clima organizacional en su empresa, ¿verdad? Si ha sido una afectación positiva, si ha sido una afectación negativa, ¿cuáles han sido los efectos de la pandemia a nivel de clima organizacional? Vamos a ver, somos personas, somos seres humanos y esto ha sido una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Pues al puro inicio, y esto era una enfermedad completamente nueva, nadie sabía, entonces mucha ansiedad de la gente, como te decía ahora, los que se iban para sus casas tranquilos, los que quedaban en la oficina muy nerviosos, pero pues la gente empezó ansiosa pues, ¿verdad? La realidad país era que empezaron a cerrar empresas, empezaron a hacer despidos, el tema de la aprobación de la disminución de jornadas, entonces la gente no sabía qué iba a pasar con ellos. Nosotros empezamos a pues tratar de bajar saldos al inicio, saldos de vacaciones para que la gente estuviera tranquila. Además, pues hubo un momento en que el volumen de trabajo se disminuyó, entonces aprovechamos para bajar saldos. Entonces la gente nos decía que es que están bajando saldos porque luego me van a despedir. Entonces fue muy complicado hacer ese manejo de emociones. Igual, la clave siempre es la comunicación. Capital humano ha estado siempre muy presente de la gente. El tema del clima organizacional es algo que a mí me apasiona, y buscamos formas como diferentes de poder llegarle a la gente. Entonces, nosotros somos en Capital Humano un equipo de 6 personas y lo que hicimos fue dividirnos a los 435 empleados que tenemos y generar una llamada todos los días a las personas simplemente para saber cómo están. La regla era no hablar de trabajo, es simplemente, Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo se sienten? Entonces, la gente empezó a sentir como esa conexión con nosotros. Eso es algo que también y me gusta muchísimo, me siento muy orgullosa. Hasta nuestro gerente general se ha metido en ese rol todos los días, llama a un colaborador para saber cómo está. Yo tengo que hacerle un pequeño resumen, que si Ernesto es casado, que si tiene hijos, que si le gusta andar en bicicleta, que si está estudiando, para que él pueda tener esa cercanía con la gente. Hemos utilizado diferentes herramientas
para que la gente pueda sentirse más tranquila. Hemos dado distintas charlas con psicólogos, incluso hasta nosotros tenemos pues un programa de ejercicios que tuvimos que migrarlo virtualmente. Al principio fue difícil y la gente no le gustaba mucho, pero ya lo saben hacer y entonces aprovechamos la oportunidad para que integraran a sus familias. Entonces todas esas acciones, digamos, como que fue bajando la ansiedad de la gente un poco, pero ha sido una montaña rusa de sentimientos. No, por supuesto, por supuesto. Eh, me parece bastante interesante. Yo espero que todos estén apuntando tips de por qué del tema de Great Place to Work. El factor humano, no solo del recurso humano, del capital humano, sino el factor humano es bastante importante. Y efectivamente es un tema que podría, o que definitivamente ayuda con el clima organizacional. Vamos a ver, en este aspecto particular, y no, quería mostrar a colación el tema mucho por lo que comentas, Vanessa, la pandemia es un agente externo que afecta el clima organizacional. No es que el clima nunca esté afectado por agentes externos, pero raramente un agente externo afecta el 100% del clima. Y es ahí donde nos parecía interesante e importantísimo las acotaciones que vos haces, porque sí, efectivamente es un tema que genera muchísima, pues a veces muchísima resistencia, pero se puede obtener muchísima resiliencia. Luego voy a volver con una pregunta que me surge de lo que estás comentando, pero quiero hacérselas a ambos, entonces lo voy a dejar para el final, ¿verdad? Esto es lo que a mí me encanta y lo rico de compartir experiencias. Ahora quería consultarle a Ernesto un poco en la misma línea en la que le había preguntado a Vanessa, pero quería consultarle a Ernesto si producto de la eventual afectación que pudo haber tenido la organización a nivel de clima laboral, si en PepsiCo se han tomado medidas para mantener o para mejorar ese clima organizacional y cuáles han sido las experiencias en la compañía con esas medidas. Sí, Osvaldo. Fíjate que, bueno, para nosotros internamente, bueno, desde Recursos Humanos, nuestro principal pilar es tratar de mantener un clima organizacional que, gracias a Dios, en las últimas encuestas hemos estado en un número bastante aceptable, ¿no? Y uno de mis principales temores era que por protocolos globales de PepsiCo, justamente ahorita en el mes de julio, aplicamos la encuesta, ¿no? Yo decía, wow, ¿qué va a salir aquí con todo esto que nos está pasando? Y para sorpresa, de verdad, los resultados fueron increíbles. Subieron todos los indicadores, algo bastante, bastante bonito, ¿no? Entonces, cuando empezamos a detectar, ¿ok? El por qué, muy alineado con lo que dice Vanessa, ¿no? Desde el principio, cuando vimos todo este tema, ¿ok? Con el estrés, con este sentimiento, este carrusel de emociones, uno sube y baja, creamos que sí, comité de sonrisas, espacio que conectamos a la gente sencillamente para desahogarse, ¿ok? Haciendo, por ejemplo, bloopers de Zoom, de que si uno está aquí en una conferencia y vino el hijo y se te brincó encima, que escuchaste el perro, que tocaron el timbre. Entonces, esas cosas que parecían divertidas que hace meses atrás, uno estaba aquí conectado en mi casa y estaba con un estrés que mi hija no entrara en la puerta, ¿no? Que no se metiera ahorita al lado mío. Y a lo mejor ahorita entra y para mí, la verdad, ahorita no pasa nada, ¿ok? Entonces, en ese nivel de como para que la gente se fuese relajando, estuvimos aplicando mucho nuestros líderes, los gerentes generales, los directores de las áreas funcionales, hacíamos videos divertidos y nos conectamos en sesiones de 1 hora para, señores, no vamos a hablar de negocio, vamos a desahogarnos, vamos a reír, vamos a hacer cosas distintas. Hacíamos happy hour los viernes y cada quien, bueno, no pasa nada, si cada quien quería tener una cerveza en la mano, no importaba, o sea, cosas como para que la gente se relajara y tratara de mantener un clima. Y otro que se ayudó muchísimo, y eso sí nos lo dijeron en el focus group posterior, fue que desde el principio el mensaje que quiso dar PepsiCo desde nuestros líderes y lo que nosotros estamos tratando de dar, que lo primero era nuestra gente, fue genuino y fue probado, ¿ok? Porque lamentándolo mucho, y tengo que decirlo aquí abiertamente, ¿no? Uno ve también que está bien otras organizaciones que la verdad veías en la calle algunos trabajadores que la verdad estaban bastante expuestos, que a lo mejor en mensaje decía te cuido, pero la verdad en la realidad no pasaba. Entonces también, y pasa, me imagino que le pasó a Vanessa con el grupo de la FISI, ¿no? A lo mejor algunas empresas en Costa Rica pasaban lo mismo y nuestros trabajadores veían al lado y decían, wow, gracias a Dios que nosotros estamos aquí. Gracias a Dios que gracias a Dios nosotros no hemos tenido hasta ahorita la fecha tener que escuchábamos mucho despidos masivos por los impactos económicos, que en verdad muchas áreas se vieron bien impactadas, ¿no? En el área de
de restaurantes, turística. Entonces creo que todo eso afectó para que la gente de una otra forma también valorara y reconociera, digamos, todo lo que poseen dentro de cualquiera de las organizaciones y, digamos, dio bastante fruto mantener y siempre enfocado, yo siempre lo he dicho en este tipo de sesiones, una de las cosas que yo le recomiendo mucho a los líderes de recursos humanos en este periodo como tal, es cuidar hoy más que nunca a la gente, porque al final la gente es la que te va a mantener este barco a flote y la gente es la que va a terminar estando en esa recuperación que nos viene, digamos, si Dios quiere, hacia el 2021 adelante. Son la gente las que van a sacar estas compañías hacia adelante, son las que te van a dar el resultado. Y si no las cuidas, va a ser bien difícil, la verdad. Claro, no, tienes toda la razón, toda la razón. De lo que ustedes han comentado, hay un tema que me parece interesante, porque normalmente cuando pensamos este espacio, pensamos en los efectos que la pandemia a nivel general creó en el clima organizacional, pero Vanessa mencionaba algo que no me parece menor, sobre todo porque a nivel regional pues, las medidas han sido distintas, y es que las medidas de contención de la pandemia externas a las compañías, entendamos las medidas que se implementaron como recomendación de gobiernos, también podrían haber generado, pueden estar generando una afectación a nivel de clima organizacional. Por ejemplo, Vanessa mencionó un par de ejemplos que suceden en Costa Rica, donde en Costa Rica se aprobaron leyes para reducir la jornada. Se sacó a la luz una figura que era casi desconocida, ya existía, pero era casi desconocida, que es la suspensión de los contratos de trabajo. Y hubo una serie de recomendaciones adicionales, como por ejemplo, liquide vacaciones, envía teletrabajo, al punto de que en algún momento, ya no se escucha tanto acá en Costa Rica, pero en algún momento las autoridades dijeron, bueno, si ya no hay nada más que hacer, el despido es con responsabilidad patronal. Pero claro, eso genera en el eco de todos, la palabra despido es muy fuerte, sobre todo en una época como la que nos encontramos. ¿Cómo se manejó? ¿Qué afectación, qué efectos pudo haber tenido a nivel también de clima organizacional? Y tal vez inicio contigo, Ernesto. Si tiene la empresa experiencia en algún tipo de afectación, ya no directamente de la pandemia, sino por medidas externas que tampoco dependen de la compañía. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia en el clima organizacional y cómo se manejó en la compañía? Si es que hubo alguna experiencia en esto. Sí, fíjate, Osvaldo, que en nuestro caso, creo que, digamos, por suerte o por circunstancia, digamos, creo que esas medidas que nosotros no tuvimos que aplicar, ¿ok? Porque en otra forma, nosotros nos mantuvimos operando, nosotros no paramos nuestras plantas, nuestro centro de distribución, nuestra ruta casi en ningún momento, ¿ok? Sí, obviamente hemos tenido afectación, que si las rutas que le venden a los colegios, ciertos casos particulares que los están cerrados, pero creo que nos afectó positivamente al ver de que, como tú comentas, ¿no? En varios de nuestros países de suspensión de trabajo, ¿ok? Que podíamos suspender de contratos de trabajo, podíamos dar vacaciones colectivas a cuentas, lo que sea, podíamos incluso en algunos casos tener terminaciones sin necesidad o ir, por ejemplo, en el caso de Guatemala, a buscar un subsidio durante el gobierno. En ningún momento tuvimos que aplicarlo. Gracias a Dios, porque siempre mantuvimos la continuidad y con otras medidas de contención de gastos pudimos mantenernos financieramente equilibrados. Creo que esas medidas que escuchaban afuera, esas medidas que nuestros empleados veían que muchas organizaciones estaban viendo suspensión de gente sin cobrar, que nosotros no la tuvimos que aplicar, ¿ok? Por las diferentes acciones internas, nos jugó muy a favor de nuestro clima organizacional. La gente valoró mucho, gracias a Dios que PepsiCo no me ha suspendido, gracias a Dios que PepsiCo no he visto que ha votado a 1000 personas, a 500 personas, 100 personas, ¿no? Entonces, fue despedido. Entonces creo que eso más bien en nuestro caso nos jugó a favor. Creo que por la circunstancia, insisto, por la industria donde operamos, porque de otra forma, como somos industria de alimentos, distribución y bebida, nos tuvimos, digamos, salvo el caso de El Salvador, que sí tuvimos una particularidad importante, sí nos jugó a favor, definitivamente. Perfecto. Bueno, qué bueno, de verdad, escuchar eso, Ernesto. Muchas gracias. Y en el caso de ustedes, Vanessa, ¿hubo algún tipo de manejo particular o alguna situación específica que pudiese afectar el clima organizacional por estas medidas que el gobierno estaba proponiendo o implementando? Sí, vamos a ver, como te decía, sí se genera muchísima ansiedad porque la gente escucha los medios, las noticias, tiene familiares que trabajan en otras empresas, entonces se generó mucha ansiedad de si nosotros íbamos a tomar esas medidas. Pues también como capital humano teníamos que ser responsables en la organización y bueno, de la mano con Consortium que hicimos múltiples escenarios también, ¿verdad? Porque había que estar listos en caso de tener que implementar un plan B o un plan C.
pero bueno, gracias a Dios no se implementó ninguna de las medidas, entonces creo que eso también a la gente como que le dio ese respiro. Y sí, la gente nos decía, de verdad, gracias, porque he escuchado gente que le han suspendido su contrato, le han reducido la jornada, y el hecho de que nosotros los mantuviéramos con el mismo salario, con la misma jornada, ha hecho que ellos han podido también mantener a sus familias, porque ahora muchos de nuestros colaboradores se volvieron el sustento de las familias. Entonces eso ha sido algo que ellos han valorado y reconocen el esfuerzo de la organización de siempre preocuparse por los colaboradores, y es algo de lo que siempre la FISA, digamos, se preocupa por ese entorno familiar de nuestra gente. Muchísimas gracias de verdad, Vanessa. Y bueno, gracias a ambos por haber compartido estas experiencias. No se me equivoquen, estoy agradeciendo, pero no los voy a dejar, no los voy a soltar todavía los voy a molestar un poquitito más. Pero de verdad, muchísimas gracias por haber compartido estas experiencias. En realidad me parece que es sumamente enriquecedor tener la oportunidad de escuchar cómo ha manejado la situación y los efectos de la pandemia en esos tres aspectos que hemos venido analizando, compañías tan fuertes, tan posicionadas como ustedes, de la que estoy seguro que todos podemos aprender. Yo me llevo bastantes tips, de verdad, pero creo que todos podemos aprender de esto. De verdad, agradecerles muchísimo por haber compartido las experiencias en estos tres puntos específicos. Y como les dije que no los voy a dejar de molestar, vamos ahora a pasar con la sección de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas y respuestas, a las que queremos dar respuesta de parte, por supuesto, que de nuestros panelistas, pero también le voy a pedir en algún momento a nuestros abogados de la región que nos ayuden a contestar desde la perspectiva legal, laboral, que podrían tener estas preguntas. La primera de ellas nos las hace Guillermo Francisco. Guillermo, muchísimas gracias de verdad por la consulta. Tiene que ver con el tema de salud y seguridad ocupacional, y él dice: hola, mi primera consulta es: ¿cuál ha sido la evolución en el área de seguridad y salud ocupacional que ha tenido en sus organizaciones? ¿Cómo es el papel del líder de esta área post pandemia? ¿Cómo se visualiza el papel de esta área post pandemia? Ernesto, si gustas, podemos empezar contigo. Sí, gracias Osvaldo y gracias Guillermo por la pregunta. Fíjate que bueno, en nuestro caso particular, la evolución ha sido importantísima, ¿no? Un área que la verdad no sé si bien o mal, siempre ha estado como medio back office, ¿no? Que sabemos que había un área de salud ocupacional que estaba pendiente de la ergonomía, pendiente de algunos protocolos, pendiente de algunos temas, principalmente muy enfocado a que no tuviésemos accidentes considerados accidentes laborales, etcétera. Ahorita ha pasado a ser un área prácticamente neurálgica y clave dentro de la organización, ¿no? Eso obviamente fue de la noche a la mañana, lo cual obviamente amerita que tengamos, digamos, ahí una serie de talentos, tanto desde el líder como los diferentes puntos de contacto de esa área, sean personas empoderadas, resilientes, muy ágiles para tomar diferentes tipos de acciones puntuales y específicas, ¿no? Y puntualmente, ¿cómo será el papel del estar post pandemia? Yo creo que tanto en las compañías personalmente va a pasar a ser un área bastante importante, porque creo que esta pandemia llegó para cambiarnos la mentalidad a todos, ¿ok? Yo creo que esta pandemia a nivel social y mundial, a nivel de sociedad, creo que nos puso otra vez en la palestra de que la salud y el cuidarnos como seres humanos está de primero. Okay, aquí creo que destapó muchas falencias a nivel de gobierno, sistema de salud, compañías, organizaciones, muchas oportunidades que nos agarraron medio fuera de base, ¿no? Entonces, yo creo que hacia el futuro va a ser un área fundamental de todas las organizaciones de manera de prevención. Ojalá no tengamos una pandemia en el corto plazo, otra pandemia, ¿no? Pero creo que sí va a tener un área, un foco fundamental para que podamos prevenir, que estén mejor posicionados ante una eventual nueva pandemia o cualquier cosa orientada a lo que es a la salud del ser humano. Claro, clarísimo. Muchísimas gracias, Ernesto. Vanessa, de tu lado, ¿qué le podrías contestar a don Guillermo? Creo que es verdad muy similar a Ernesto. Nosotros teníamos una persona en un departamento de seguridad ocupacional, pero estaba ahí, ¿verdad? Y mientras cumpliera con los temas regulatorios que tenía que cumplir, no le dábamos la mayor importancia. Ahora es una de las personas que forma parte del comité de apoyo logístico, que es el que presenta los comités ejecutivos, tiene mucha toma de decisiones, entonces definitivamente ese rol va a jugar ahora un papel muchísimo más protagónico dentro de la organización. Perfecto.
Perfecto, muchísimas gracias. Yo, para ser honesto, comparto completamente su criterio. Yo creo que el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional salió a la luz y tuvo que ponerse la, como decimos nosotros, la 10, ¿verdad? La camiseta 10 y salir de titular. Y, y bueno, creo que los que han jugado bien el partido han dado resultados muy positivos para la organización, así que completamente estoy de acuerdo con ustedes. Tenemos una segunda pregunta de Guillermo Francisco, esta que quisiera empezar trasladándosela a uno de nuestros abogados de la región, a Federico eh, Celada, que es, como les decía, nuestro experto en Guatemala, en el área de Derecho del Trabajo y Salud y Seguridad Ocupacional. Don Guillermo nos pregunta, perdón, y luego por supuesto le daré la palabra a Vanessa y Ernesto. Don Guillermo nos pregunta, dice, otra interrogante que tengo es, ¿cómo han gestionado el tema de ergonomía en las actividades de teletrabajo? Tomando en consideración, perdón, que uno en las casas se ubica en cualquier lado, en el comedor, acostado en la cama, donde te sea más cómodo, lo cual es cierto. Experiencia personal, tengo que decir que es completamente cierto. A veces en la cama, a veces en el comedor, tiene toda la razón, don Guillermo. Quiero primero tal vez enfocar la respuesta desde una perspectiva regulatoria, legal, y ahí le doy la palabra a Federico, tal vez Federico, antes de pasar con Vanessa y con Ernesto, si nos puedes dar las consideraciones legales de esta pregunta que nos hace Guillermo. Muchas gracias, Osvaldo. Pues lo primero que uno tiene que tener presente es que el patrono, dentro del ámbito de la relación laboral, tiene determinadas obligaciones. Y una de esas obligaciones es velar por la salud y seguridad ocupacional de sus trabajadores mientras ejecutan los servicios para los cuales son contratados. De esa cuenta, quizás la primera respuesta que podemos dar desde una perspectiva legal es que por el hecho de estar teletrabajando, el patrono no pierde esa obligación de velar por la salud y seguridad ocupacional de su personal y tiene por consiguiente que dar directrices muy claras y precisas sobre la forma en que los servicios se deben de prestar dentro del teletrabajo. E igualmente tiene que haber un consecuente compromiso del trabajador a sujetarse a esas normas que el patrono le ha dictado. Eso abre, digamos, una serie de posibilidades y de cuestionamientos sobre quién es el que debe de buscar esos lugares adecuados y sobre todo de cómo el patrono puede y hasta dónde fiscalizar la forma en que el trabajador ha seguido esas directrices. En nuestro criterio es perfectamente válido que el patrono pueda verificar la forma en que se están prestando los servicios y que se esté sujetando el trabajador a las normas que se le han comunicado e igualmente si así es procedente y se determina conveniente, pues podría también aplicar algún tipo de sanción disciplinaria, ¿verdad? Creo que eso es como, en términos generales, la respuesta puramente legal y seguramente pues ahora Ernesto y Vanessa complementarán ya con la vivencia práctica que muchas veces es más complicada que lo que podemos decir los abogados, ¿verdad? Efectivamente, muchísimas gracias, Federico. Vanessa, contanos cuál ha sido la experiencia, cómo se ha gestionado el tema de la ergonomía en actividades de teletrabajo, tomando en cuenta que sí, como bien lo dice Guillermo, desde el sillón de la sala, la cama, la silla de la cocina, por todo lado pasa uno a veces trabajando. ¿Cómo ha sido esa experiencia con ustedes? ¿Cómo se ha gestionado ese tema? Bueno, nosotros es doblemente difícil porque nuevamente no teníamos la figura, entonces nuestra gente no estaba acostumbrada a eso. Sin embargo, puedo decir que somos sector bancario, entonces la gente es como bien seria en eso. No hemos topado gente como que uno lo llame, porque sí tratamos de tener la cultura de poner las cámaras, porque esto genera más cercanía, yo puedo verte, hablar con la gente. Entonces, no hemos tenido todavía nadie que nos salga con el pelo así, en pijamas o algo, ¿verdad? Pero sí hemos tenido personas que han tenido pues dificultades en sus casas, que no tienen el espacio o que tenían niños también, entonces, ¿verdad? Que no tienen dónde acomodarse o gente con alguna situación económica complicada donde nos decía, bueno, es que yo conseguí en la mesa de pool que tenía en mi casa, le puse una tabla de madera, un banquito de madera y ahí estoy sentado. Entonces tuvimos una época porque empezamos a mandar muchos cuestionarios con la gente con dolencias en la espalda y demás. Entonces, el médico de empresa que nosotros tenemos ha sido clave en eso. Nosotros antes era un doctor que llegaba 3 veces a la semana, con esto de la pandemia ahora llega todos los días. Y atiende, pues, por supuesto, de manera física hasta manera virtual y por teléfono. Entonces,
Lo que hemos hecho fue, bueno, traslado de equipos a las casas, hemos trasladado escritorios, hemos trasladado sillas, e incluso pues para aquellas personas que ya quieren empezarse a armar su oficina, lo que hizo el banco fue comprar un lote de sillas, de escritorios, y la gente que quería comprarlos se los financiamos a 12 años sin intereses, son descuentos, digamos, de planilla, pero así la gente puede tener una silla más cómoda, ergonómica, y no, por ejemplo, la silla de la sala cuando ya uno le estaba partiendo la espalda. Claro, claro, no, buenísimo, buenísimo, muchísimas gracias. No voy a enseñarles a dónde estoy sentado porque si no me va a dar vergüenza después de esto, pero no, Ernesto, ¿cuál ha sido en la experiencia de ustedes, cómo se ha gestionado este tema? Mira, muy parecido a lo que comenta Vanessa, y la verdad ahí concuerdo con lo que dice Fede, ¿no? Yo creo que vamos a estar en un momento donde creo que no hay ninguna legislación efectivamente donde te rija cómo es la ergonomía en un teletrabajo en la casa, ¿no? Porque al final yo sigo pensando de que yo no tengo el derecho ni el deber de decirle a la persona, en tu casa siéntate de esta manera, a esta forma, búscate una oficina, búscate esto, no debo. ¿Ok? Ese es un punto de vista meramente personal, ¿no? Sé que a lo mejor, como dice Fede, laboralmente y legalmente pudiésemos tener opción, pero no lo vemos. Pero efectivamente nosotros lo que hemos tratado de darle, digamos, las facilidades en la medida de lo posible a las personas, ¿ok? Gente que nos ha pedido la silla, hemos podido la posibilidad de que, bueno, llévense la silla, a lo mejor que no la tengan. Hemos buscado acuerdos comerciales con algunos proveedores del que quiere equipar su casa con un escritorio nuevo, una silla nueva, etcétera. Mira, ahí está, y vi que vas de parte de Pexico, te van a dar yo no sé cuántos temas de descuento, hemos evaluado algunos temas, algunas deducciones por nómina particulares, ¿no? Eso es lo que hemos tratado de trabajar. Pero claramente, a diferencia, como hablamos hace un rato, a diferencia de Vane, que los agarró bastante de la noche a la mañana sin esa costumbre, como ya nosotros veníamos con esa cultura, no pasaba nada, ¿ok? La verdad, tú ves a las personas, digamos, sí con las cámaras prendidas, porque al igual que Vanessa siempre vimos que prendan las cámaras como para mantener esa cercanía, gente sentado en el piso del jardín, en la cama, en el comedor, y sí, la verdad, siempre el mensaje es, si te sientes cómodo, haz lo que quieras, ¿ok? Donde tú te sientas más cómodo. Y sí, claramente dentro de la formalidad, sí hemos mandado mensajes y muchos mensajes y muchos entrenamientos, hemos hecho foros y entrenamientos de cómo hacer un correcto home office, donde se dan recomendaciones de que trata de tener un espacio dedicado, una silla cómoda, un espacio donde te sientas, digamos, separado, donde no puedas tener interrupciones. Esas son recomendaciones, pero una vez más, al final son las casas de las personas. ¿Okay? Son las casas de las personas que nosotros no tenemos ni el poder ni el derecho de decir qué es lo que vas a hacer dentro de tu casa, más bien estás prestándonos un servicio de una manera remota, ¿no? Claro, claro, no, completamente. Muchísimas gracias a los tres por la colaboración. Tenemos una tercera pregunta. También voy a aprovechar para analizarla desde la perspectiva legal primero y luego dirigírsela a Vanessa, que se la hacen específicamente a Vanessa como representante de Banco La FICE. La pregunta la hace Manrique Odio. Vanessa, te adelanto que Manrique siempre nos hace preguntas complicadas. Le mando un abrazo a Manrique que nos está escuchando y siempre nos hace preguntas complicadas, entonces te lo adelanto para que veas que no es un tema nuestro. No, mentira. Voy a aprovechar para pedirle a la doctora Berta Ortega de Nicaragua que nos ayude primero con la perspectiva legal, porque me parece que la pregunta es muy interesante desde la perspectiva legal. Antes de darte, Vanessa, la palabra, Manrique nos consulta a nivel de la parte disciplinaria, ¿cómo han procedido con los empleados en la modalidad de teletrabajo? ¿Cómo hemos manejado el tema de las sanciones a nivel de teletrabajo, que es uno de los retos que nos trae la figura? Doña Berta, le cedo la palabra para que nos ayude con este tema a nivel legal antes de pasar con Vanessa, por favor. Sí, bien, buenos días a todos, un gusto. Retomando lo que decía Federico, el hecho de que en el teletrabajo hayamos cambiado de lugar de trabajo y de la vigilancia física directa, porque eso es lo que se ha modificado, no significa que no sean aplicables el resto de instrumentos que las empresas tienen en su organización de las relaciones laborales. Y aquí estaríamos hablando de los reglamentos internos que las empresas tienen para manejar el tema disciplinario. Obviamente, al no haber una vigilancia física, pues
habrá cambiado la modalidad de hacerle seguimiento a las obligaciones que los trabajadores tienen en relación con el trabajo encomendado. Y esto va a estar en dirección proporcional y directa con la capacidad de supervisión que cada empresa tenga del trabajo que se está realizando desde la casa. Por ejemplo, yo oía decir a Vanessa que ellos tenían un sistema de monitoreo en tiempo real. Prácticamente es como que el trabajador esté sentado en las oficinas del banco y eso le permite, por supuesto, dar un seguimiento mayor y mejor a las actividades laborales y desde esa perspectiva, la aplicación también de las normas disciplinarias en relación al cumplimiento del trabajo. Obviamente, quien no tiene ese sistema en tiempo real tendrá que modificar un poco o atender a otros temas que tal vez son más importantes al no tener ese sistema de control en tiempo real y es el cumplimiento de las tareas. En todos los casos, ya tengo la interrupción de la barata que está pasando en la calle, ahí me disculpan, ¿verdad? Ah, señor. Entonces, o sea, el reglamento siempre es aplicable y la empresa tiene que decidir de acuerdo a las modalidades del trabajo que está implementando y los requerimientos y las necesidades que tiene, en qué caso es que va a aplicar el incumplimiento de las normas disciplinarias, pero nosotros consideramos que sí, sigue siendo aplicable, pero que hay que valorar cada situación y cada mecanismo de control que tiene la empresa, porque no solo se trata de poner la sanción, sino que si la sanción es aplicable, si realmente tenemos la constancia o podemos constatar que se están incumpliendo las obligaciones, porque de eso se trata, ¿verdad? Ser justos en la aplicación también de las medidas disciplinarias. Perfecto, perfecto, doña Berta. Muchísimas gracias. Vanessa, ¿cómo, la pregunta ahora sí, yo dirigida directamente a la experiencia de la FICE, ¿cómo se ha procedido en ese caso con el teletrabajo? Sí, bueno, tal como lo comentó doña Berta, en realidad para nosotros ha sido transparente, ¿verdad? No ha sido algo como que hemos pensado de una manera diferente, porque para eso están nuestras políticas y reglamentos internos que nos dan todos los lineamientos. Pues durante esta pandemia hemos tenido tal vez un par de sanciones a nuestros colaboradores y ha sido igual por incumplimiento de objetivos, porque tenían un deadline para presentar una información o cierta manera de hacerlo y incumplieron con eso. Entonces, digamos que pues ha sido de manera igual, transparente con los colaboradores. Igual pues hacemos una reunión, les informamos, se les manda un documento firmado. Entonces, todo ha sido de manera transparente en ese sentido y no hemos tenido mayor dificultad en ese sentido. Muchísimas gracias. Ernesto, en caso de ustedes, sé que la pregunta iba dirigida para Vanessa, pero si pensaste que estaba salvado, no es así. En el caso de ustedes, también me interesa porque mucho de la consulta viene o se ha desarrollado sobre todo en la época de pandemia, donde el teletrabajo se ha exponenciado. Pero me gustaría escuchar la experiencia de ustedes que tenían ya la figura de teletrabajo y otras figuras flexibles antes de la pandemia. ¿Cómo se ha manejado el tema disciplinario en esto con ustedes? Mira, la verdad que nosotros oficialmente no tenemos ninguna matriz disciplinaria para, digamos, el teletrabajo, para cualquier tema de incumplimiento. En aquellos casos particulares donde hemos detectado algún tipo de trabajadores, ahí la invitación es más un tema de coaching, de asesoramiento vía directo el manager con el trabajador, para que de una otra forma tenga el correctivo correcto. Pero una de las cosas que siempre apalancamos mucho es la base de la confianza, una vez más. Y bueno, si hemos tenido uno que otro caso particular, no lo hemos evaluado, probablemente vamos a tener que evaluar ciertos temas puntuales específicos, porque en otra forma, como antes los teníamos, sí, ya teníamos el teletrabajo, pero bueno, en otra forma, cuando ya volví a la empresa, ahí se tomaban los correctivos mediante conversaciones, pero ahora como va a ser un poco más fuerte, muy probablemente sí vamos a tener que tomar algún tipo de medida puntual y específica, ¿ok? Para poder, digamos, en aquellos casos que la verdad a nivel remoto no están dando, digamos, todo el servicio que deben, ¿no? Claro, claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad, Vanessa y Ernesto, por las consideraciones y doña Berta también por sus comentarios. Tenemos una última pregunta. No me aparece el nombre de quien consulta, entonces me disculpo por no compartir el nombre de la persona que nos hace la pregunta.
pero quería también tratarla desde la perspectiva legal laboral primero y luego darles a ustedes el manejo de cómo se desarrolla desde su experiencia práctica la misma. La pregunta es relativamente sencilla, hace referencia al tema del teletrabajo, cuando conversamos sobre el teletrabajo, y dice que si se otorgan o se deben otorgar subsidios para internet, para luz, para inmobiliario, que Vanessa nos comentaba un poco, o demás aspectos que implican, digamos así, gastos para los trabajadores durante el teletrabajo. Quería aquí, de nuevo, primero abordar de la parte legal y quería darle la palabra en este caso a nuestro socio Carlos Rodríguez para que él nos comente un poco desde la perspectiva legal cuál es el manejo de las figuras de luz, internet o inmobiliarios, si hay que pagar un subsidio, antes de darle la palabra a nuestros panelistas. Carlos, por favor. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Sí, en ese caso, de hecho, como el tema es bien particular, bueno, tenemos que decir primero que estos temas están relacionados, lógicamente, a herramientas y medios para poder ejercer el trabajo, ¿verdad? Pero recordemos que no es un tema que sea de mucho tiempo, ¿verdad? De regulación, porque prácticamente se genera o se da más que todo en teletrabajo. Por lo tanto, voy a hacer un breve resumen de lo que se está regulando en los países, porque no en todos hay una regulación expresa, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala, sí hay, digamos, obligatoriedad de los empleadores de tener que pagar un subsidio en estos conceptos, a no ser que haya pacto en contrario, ¿verdad? Por ejemplo, en Honduras se nos comentaba que no hay obligación, no hay regulación todavía al respecto, pero sí hay varias empresas que voluntariamente lo están concediendo, ¿verdad? Porque saben pues lo que implica, pero no es una obligatoriedad. En caso de Nicaragua se está rigiendo por el Código de Trabajo, ¿verdad? Debido a que todavía no hay una regulación expresa, pero si se logra demostrar que lógicamente la modalidad de teletrabajo está causando gastos adicionales, lógicamente el empleador tendría que cubrirlos. Y en el caso de El Salvador, con la ley de teletrabajo que fue recientemente aprobada, sí hay un artículo, ¿verdad? Del artículo 9 precisamente, que sí obliga a que se pague un subsidio en conceptos de energía eléctrica y internet. Todavía no en materia de mobiliario, pero sí lo obliga, solo que todavía no está el reglamento aprobado, por lo tanto queda libre, digamos, el monto del subsidio. Las empresas, nosotros hemos podido ver diversos casos, ¿verdad?, en que las empresas no están pagando el mismo monto en concepto de subsidio, pero sí lo están pagando para cumplir con la ley. Todavía tendríamos que esperar el reglamento que será promulgado en siguientes meses. Y en el caso de Costa Rica sí le dejaría a Osvaldo, porque no logramos consultar, porque está como moderador. Sí, no, muchísimas gracias. Sí, bueno, antes de dar la palabra, en el caso de Costa Rica se ha valorado el tema del pago de subsidios, sobre todo de gastos como luz e internet. La ley que regula el tema del teletrabajo habla o toca el tema, pero no profundiza lo suficiente como para poder decirles, sí, definitivamente la ley dice que tenemos que proveer el inmobiliario, que tenemos que pagar la luz, que tenemos que pagar el internet. En realidad no se ha manejado así. E incluso hay una interpretación de la ley que lo que hace es ver o permitir eventualmente valorar un tipo de acuerdo entre el patrón y el trabajador de si procede o no procede el pago de algún tipo de subsidio, tomando en consideración que, como bien lo mencionaba Vanessa en su oportunidad, se ve como una figura que le genera también un beneficio al empleado. Entonces, muchas veces el empleado la quiere optar, no es como que el patrono lo obliga, sino que el empleado quiere optar por esta figura en virtud de esos beneficios, y a partir de ahí, dentro del marco de negociación, podría estar el hecho de que él acepte el asumir los costos de internet, de luz, o los costos inmobiliarios para poder ejercer el teletrabajo. Lo que sí es definitivamente recomendable es que vayamos a pagarlo o vaya el trabajador a aceptar asumirlos, esté debidamente documentado, debidamente regulado lo interno y debidamente documentado, porque precisamente esa amplitud y esta eventual ambigüedad que genera la ley, tenemos que cerrarla nosotros dentro de nuestra realidad para evitar que después el trabajador pueda ejecutar algún tipo de reclamo contra la compañía. Entonces, siempre la recomendación va a ser el manejo de la regulación interna de este tipo de situaciones. Y ahora sí, le doy la palabra a nuestros panelistas para saber cómo se maneja este tema. ¿Se otorgan subsidios para este tipo de gastos
en sus empresas. Ernesto, inicio contigo. Actualmente, Osvaldo, en nuestro caso no. ¿Okay? No lo descartamos en un mediano o corto plazo, tomando en cuenta que efectivamente hemos tenido algunos ahorros importantes en nuestro servicio público y cómo podemos trasladarlo eso hacia los trabajadores. Nosotros lo hemos manejado más en un tema de equilibrio, como creo que comentó Vanessa también hace rato, ¿no? Hay una realidad también a ciertos trabajadores, en la mayoría, por lo menos en caso de PepsiCo, que están en el teletrabajo. Muchos no están gastando en gasolina, es un saving, digamos, que están teniendo mucho más tiempo libre en algunos casos particulares. O sea, hay una serie de beneficios que cuando tenemos ese tipo de charlas profundas con nuestros trabajadores, la gente termina entendiendo que sí, efectivamente me estoy beneficiando y la mayoría, puedo decir en el 95% de los casos que nosotros tenemos en teletrabajo, ya la mayoría tenían su internet, todo ya previamente pagado y no ha habido un incremento puntual y específico. Hemos tenido algunos casos muy puntuales y específicos que lo hemos visto como casos especiales, donde sí hemos tenido que a lo mejor que pagar un monto extra por una capacidad de internet, una banda ancha un poco más grande, algo así, un nivel de conexión un poco más fuerte, pero oficialmente no tenemos ningún tipo de beneficio. Lo estaríamos evaluando hacia adelante, más como para reconocer que estamos teniendo unos savings como organización, ver cómo se lo transferimos al trabajador hacia adelante. Perfecto, perfecto. Vanessa, en tu caso, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Cómo se maneja el tema? No, pues en nuestro caso tampoco damos un subsidio, eso sí lo dejamos bien claro desde la política, ¿verdad?, de teletrabajo para que la gente no tuviera esas expectativas, pero lo que sí hemos tratado de ayudarlos, ¿verdad?, como les decía, pues o trasladándoles mobiliario a sus casas o dándoles el financiamiento y identificando, por ejemplo, personas que tal vez tengan una situación económica complicada donde sí los apoyamos. Ya sea, por ejemplo, que les llevemos el router para el internet o que les demos un celular corporativo o personas que sí, pues su trabajo es estar mucho en el teléfono para que ellos no se les incremente la factura y sí les hacemos alguna clase de reembolso, pero son casos como muy puntuales y centralizados, pero no es que tenemos la política, por ejemplo, de empresas que escucho de, bueno, que son $50 para todo el mundo de manera mensual, nosotros no lo tenemos aún así. Perfecto, perfecto. No, muchísimas gracias, Vanessa. Hay una última pregunta, también ¿no? Me parece anónima la persona que la realiza. Es específicamente para Costa Rica y habla específicamente de un tema de legalidad. La persona nos pregunta si hay alguna limitante por régimen de zona franca en Costa Rica para sacar parte del equipo, por ejemplo, para sacar las sillas de las zonas francas a las casas de habitación. En términos generales, para la persona que nos pregunta, no es una pregunta estrictamente laboral, legal laboral, por lo que me disculpo, pero no es el área de mi expertise, pero en términos generales tendríamos que decir que sí, si hay una limitante. El régimen de zona franca en Costa Rica permite la posibilidad de tener ciertos beneficios para las compañías que desarrollan su actividad comercial en dicho régimen, pero esos beneficios implican a su vez ciertas limitaciones. Esas limitaciones, por esos beneficios, por ejemplo, implican la posibilidad de adquirir recursos con tasas preferenciales o algunas veces exentas de impuestos, pero al hacerlo limita la posibilidad de que se utilicen esos recursos o esos bienes fuera de la zona donde está el régimen ubicado. Entonces tendríamos que decir que sí, hay posibilidades de manejar el tema desde la perspectiva propiamente regulatoria de zona franca y con gusto podríamos colaborarte a analizarlo más a profundidad, pero en principio tendríamos que mencionarte que sí podrían haber limitaciones para lo que nos consultas. Y hay una última pregunta que también es importante, se la hacen a nuestros panelistas, y es cómo se ha manejado, perdón, también es una pregunta de un participante anónimo, no aparece el nombre, dice cómo ha manejado con los trabajadores el tema de fallas en internet o fallas en electricidad cuando se está en teletrabajo, que es un tema bastante regular, diría yo, en la generalidad de la compañía. Siempre puede haber una circunstancia que implica un fallo eléctrico, un fallo en internet. Ernesto, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes en esto? Mira, en nuestro caso ya es parte, como dices tú, lamentándolo mucho, nuestros países de Centroamérica, y bueno, en mi caso incluye la parte del Caribe, es algo muy, muy común, ¿ok?
La verdad hemos tenido que aprender a vivir con eso, Osvaldo. O sea, no hemos tenido ningún tipo de particularidad de sanciones, solamente entendiendo que estamos en plena sesión, podemos estar aquí sencillamente, alguien se cae y bueno, ups, se cayó, sigamos y después lo llamamos aparte y tratamos de ponerlo en bordo. O sea, ya pasa a ser forma parte de nuestro día a día. Se fue la luz, ay, bueno, si es alguien crítico en la reunión, cancelemos la llamada y nos conectamos más tarde, nos buscamos. Pero lo que ha sido interesante es que sin decirlo, la gente por naturaleza ha tenido diferentes planes B o C, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar ahorita conectado aquí en el internet de mi casa y si se me cae esto, automáticamente yo me conecto del teléfono y trato de mantenerme conectado y tratar de cerrar la sesión o escribir por teléfono, disculpen, se me fue la luz, disculpe, no tengo internet. Y ya. Y ha sido mucho de manejo con los managers y con los líderes también de entender de que eso es algo que tenemos que empezar a tolerar. La verdad, es una nueva realidad que nosotros tenemos y tenemos que aprender a vivir con eso. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Vanessa, en el caso de ustedes, ¿cuál ha sido la experiencia? Pues igual, eso es algo regular, ¿verdad? Que está fuera del control de nosotros y de nuestros mismos colaboradores. Entonces, igual, creo que hay diferentes medios donde la gente se puede conectar y a veces uno comprende que una hora o un ratito se fue la luz, se desconectó. Pero lo único que sí le pedimos a nuestros colaboradores es cuando ya es algo más programado, por ejemplo, que a veces en el barrio te anuncian, ¿verdad?, que mañana no va a haber luz, entonces la gente sí nos dice, Vanessa, en mi casa no hay luz, me voy a trasladar a trabajar a la casa de mi abuelita y voy a trabajar desde ahí, o me voy a trasladar a las oficinas, también hemos tenido gente entonces que opta por eso, o personas donde ya definitivamente pues sucedió algo grave cerca de su casa y se cortó la luz la mitad del día, entonces ahí sí le decimos a los colaboradores, bueno, pues si quieres entonces mejor tomate el mediodía de vacaciones, desconectarte y listo, porque no hay nada más que hacer. Así es como lo hemos manejado. Perfecto, perfecto, Ernesto, Vanessa, de verdad, muchísimas gracias. De parte mía personalmente, pero de parte, por supuesto, que del Departamento Laboral Regional de Consortium y de la firma en general, agradecerles muchísimo por haber compartido estas experiencias, por haber estado con nosotros, agradecerles también por la claridad en la explicación de los temas que hoy nos brindaron y bueno, les adelanto que probablemente los vamos a molestar para otras actividades futuras porque en serio estamos muy agradecidos con su participación. También agradecerles a todos los que realizaron preguntas en el foro y que nuestros panelistas contestaron, los compañeros de la región también que lo contestaron. Terminando la parte de preguntas y respuestas, no tenemos más consultas adicionales que evacuar. Aprovecho entonces para dar paso a la parte final de esta actividad, donde quiero darle la palabra a nuestro socio Fernando López para que él nos comente un poco a manera de conclusiones el manejo y los comentarios que nos han dado nuestros participantes y un poco lo que hemos comentado durante el desarrollo. Fernando. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, de mi parte, igual que me uno a tus palabras, agradecer a Vanessa y a Ernesto por haber compartido sus experiencias, nada más felicitarlos porque creo que son expertos en el manejo de la situación que hoy enfrentamos. Yo particularmente he tomado muchísimas notas, ha sido sumamente enriquecedor este conversatorio porque de alguna manera hemos estado acostumbrados a mucho webinar que nos están dando mucha información, pero luego falta la parte de la implementación de esas recomendaciones o contarnos cómo nos fue con esa implementación y ustedes realmente han aportado experiencias, han aportado consejos y para nosotros realmente ha sido maravilloso realmente este conversatorio enriquecedor. En forma de conclusiones, pues he tomado muchísimas notas y me he quedado con algunas ideas que me parecen interesantísimas. En primer lugar, y llevando un poco el orden del conversatorio en relación a la salud y seguridad ocupacional, como mencionaba Ernesto, esto pasó por una curva de aprendizaje y hoy pareciera que, número uno, como dijo Ernesto y como confirmó Vanessa, la nueva realidad ya llegó, ya está aquí. O sea, ya no podemos negar, no podemos estar a la espera de viene una nueva realidad. Ya estamos viviendo esa nueva realidad.
el ser humano tiene la capacidad, demostrado hoy con esta situación, la capacidad de adaptación del ser humano a situaciones y a factores externos, y vemos cómo, y como decía Ernesto y confirmaba Vanessa, la gente incluso se ha sentido más segura en sus centros de trabajo, digamos, que en sus propios hogares. Es un comentario importantísimo, saber cómo ustedes como empresas han llevado ese nivel de responsabilidad. Luego, me parece a mí que la responsabilidad, la comunicación, la confianza y la concientización sobre lo que hoy enfrentamos es básico, y que pareciera que el nuevo reto o el reto al que nos estamos enfrentando ya hoy es la relajación. O sea, que la gente no baje ese nivel, que no baje esa capacidad de continuar llevando, actuando responsablemente. No debemos de relajarnos. Y me encantó, por ejemplo, ese concepto que decía Vanessa, disfruta con tu burbuja. Yo creo que ese concepto tan sencillo y tan simple tiene tantas connotaciones, y ojalá que de verdad exista empatía entre todos, tanto en las empresas como en nuestras familias, de poder entender ese concepto, esas burbujas que al final nos permiten estar seguros. Te cuido y me cuido y te cuido, te cuidas y me cuidas a mí. Así que me pareció fabuloso. Luego, con el tema del teletrabajo, la realidad es que llegó, yo de verdad, Costa Rica, que tiene una ley de teletrabajo, Honduras lamentablemente no ha aprobado nada particular, simplemente hay una recomendación sobre la implementación, es autorregulado, pero la realidad es que a todos nos llegó. Esta es una realidad. Yo particularmente en mi caso, antes de la pandemia, hacía teletrabajo tal vez una vez a la semana. Hoy estoy permanente, tuve que hacer readecuaciones en mi casa, comprar equipo, un montón de elementos para poder hacer esto posible, ¿verdad? Entonces, llegó para quedarse. Estoy de acuerdo con ustedes. El teletrabajo pasa por dos factores. Yo resumiría: uno es que no todos los trabajos se pueden hacer en teletrabajo. No conozco todavía una escoba desde casa que pueda ejecutarse, que se pueda barrer en teletrabajo. Entonces, en realidad es que el primer factor es que el teletrabajo no es para todos los trabajos, y segundo, el teletrabajo no es para todos. Esa es una realidad. Yo también he tenido la oportunidad de escuchar a gente igual cercana a mí. Están desesperados, quieren regresar, no logramos separar trabajo y hogar, y yo, digamos, ese ha sido mi consejo permanente. Hay que saber separar, hay que llevar cada cosa en su momento, y definitivamente hay un momento en el día que uno debe decir no más, y cierro mi computadora y debo desconectarme, porque el agotamiento y la fatiga es una realidad. Particularmente en mi caso, yo ya pasé por un momento de fatiga que ya no hallaba qué más hacer. Y como decía Ernesto, el tema de los niños, del perico, del perro, nuestra directora regional me dijo, comenzando la pandemia, un día un concepto que me encantó. Me dijo: si ladre el perro, que llore el niño. Entonces, eso a mí me sirvió para relajarme, para entender que esta era una realidad. Mi hija pequeña constantemente viene, saluda a los clientes, muchas veces viene y se mete y saluda. Hay algunos clientes que ya la conocen, que la saludan a ella. Entonces, creo que, como decían ustedes, esto es parte de un aprendizaje de empatía también. Muchas veces me llaman a mí, particularmente clientes, y escucho yo a una cliente en particular, a una jefe de recursos humanos, le digo: usted cuando me llama parece que pellizca al niño, porque cuando ella me llama, el niño comienza a gritar en el teléfono. Entonces eso a ella: disculpe, abogado, disculpe. Ahora ya ella se relaja, le da mucha risa y bromeamos del tema, pero eso también es crear esa empatía. La reunitis que decía Osvaldo me encantó. Realmente todos ahora queremos tener reuniones virtuales, y vemos, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y la OIT incluso han dado algunos lineamientos de lo que no se debe de hacer. Es decir, no debemos de abusar de esta plataforma, porque también hay repercusiones, también pasa una factura emocional, psicológica, física. Yo trato más o menos de levantarme, hacer un poco de ejercicio, hacer un poco de movilidad, que eso me facilita un poco continuar con mi trabajo. Luego, el clima organizacional. Vanessa, me encantó los comentarios que hizo, las recomendaciones, el tema
de que creo que el presidente del banco llama a un colaborador, me parece que eso es fabuloso y al final va creando no estamos solos, estamos todos en la misma situación y crea nuevamente ese sentimiento de empatía, esa parte de ser parte de la organización. A veces una llamada puede cambiarle el estado de ánimo a una persona en el resto del día y no sentirse olvidado, aislado. ¿Será que me van? Y claro, hay incertidumbre. ¿Será que me van a despedir? Nadie me llama. ¿Será que no soy ya vital para la empresa y estoy expuesto a un despido? Y claro, estamos enfrentando el estrés de la pandemia, ahora el estrés del huracán, sumado a la posibilidad de un despido. Entonces son un montón de elementos y de factores que es un estrés silencioso, le llamo yo, que va picando, va poco a poco haciendo un daño y no nos damos cuenta. Entonces, nada más, nuevamente felicitarlos de mi parte, desde la oficina de Honduras y en representación de Consortium Regional, ponernos a las órdenes de todos los participantes. Contamos con un equipo robusto, con muchísima experiencia en temas laborales. Estos 8 meses han sido una capacitación constante para nosotros también. Hemos adquirido muchísima experiencia y hoy que tenerlos a ustedes, Vanessa y Ernesto, ha sido realmente enriquecedor y poder ver materializable la implementación de estos temas, que algunos temas nosotros ya hemos recomendado o hemos tratado de asesorar. De mi parte, agradecerles nada más en nombre de la organización y nuevamente cedo la palabra a Osvaldo para el cierre de este webinar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, no queda más que primero agradecerle a nuestros panelistas, de verdad, Vanessa, Ernesto, eternamente agradecidos. Queríamos tener una actividad cercana, una actividad de confianza para cerrar nuestros webinars en este 2020. Ha sido un año muy particular, ha sido un año que nos ha traído retos a todos y que nos ha tenido pues a todos de una u otra forma al vilo de qué sucederá. Creo que no hay mejor manera de hacer un cierre de presentaciones que de una manera casi familiar, con gente muy cercana y muy querida por parte de la firma. De verdad, nuestro agradecimiento absoluto por su participación. El agradecimiento también a nuestros socios de la región, nuestros especialistas que nos acompañaron hoy y que nos ayudaron. Y por supuesto que a los participantes participantes que estuvieron atentos a los comentarios de nuestros panelistas. De verdad que a todos muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, quedamos completamente atentos a lo que ustedes requieran, a su disposición. Queremos en estos procesos primero de cambio, luego de asumir cómo es la nueva realidad, vivir la realidad que estamos viviendo y el proceso de pospandemia que nos va a tocar afrontar probablemente entre 1 y 2 años venideros. Queremos estar ahí con ustedes, queremos colaborarles en lo que sea posible. De nuevo, para servirles, muchísimas gracias a todos. Por favor, que tengan un muy buen viernes, que finalicen un muy buen día y disfruten y descansen el fin de semana. Que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.